Probando sonido para redes sociales, prueba de sonido para redes sociales, probando sonido.
Hola a todas, a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este segundo día de audiencia en el caso Palacio Urrutia y otros versus Ecuador. Esta audiencia es la segunda del caso sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas. Solicito al señor secretario llamar a declarar al perito propuesto por la Comisión Interamericana, tomar sus datos, realizar las previsiones pertinentes, haciendo la recomendación de que quienes intervengan lo hagan despacio, porque nuestro perito va a hacer su declaración en inglés y eso nos requiere interpretación simultánea. Y para que nuestras amables intérpretes puedan realizar bien su trabajo, nosotros tenemos que cooperar hablando con una velocidad menor a la que hablan los chilenos, menor a la que hablan los argentinos, menor a la que hablan los mexicanos, así que más o menos parecido a como hablan los bogotanos, que hablan muy bonito. Entonces, adelante, señor secretario. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Buenos días, señor perito. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Toby Mendel. Muchas gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. I'm Canadian and I'm living in Canada. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experiencia. Se informa al señor perito que fue citado por la Corte para declarar sobre la posibilidad de los estados de utilizar el derecho penal para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión sobre asuntos de interés público, así como sobre la utilización de las sanciones civiles de acuerdo con los criterios de necesidad, proporcionalidad y la doctrina de la real malicia. El perito también se referirá a las posibilidades para establecer responsabilidad civil y penal de los directores y editores de un medio de comunicación frente a la publicación en dicho medio de noticias y artículos de opinión, cuando estos puedan ser considerados como lesivos de la reputación y el honor de terceros, así como los efectos que podrían causar en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión la aplicación de responsabilidades objetivas a los directores y editores. Asimismo, el perito se podrá referir al contexto ecuatoriano y a los hechos del caso. Se informa al señor perito que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. A continuación, señor perito, la presidenta le tomará el juramento de rigor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Señor perito, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y toda conciencia? Muchas gracias. El señor perito tiene la posibilidad de presentar, antes de ser interrogado por las partes y la comisión, una exposición libre de máximo 10 minutos referente al objeto de su declaración. Se le pide también al señor perito que se exprese lenta y claramente para facilitar la labor de las intérpretes. Adelante con su exposición, señor perito. Good morning and thank you. I will try to speak at the speed of Canadians, which hopefully will be an appropriate speed for the translation. In my opening comments, I will focus on 5 main issues. Firstly, I will make some general comments on defamation law standards. Secondly, I will present an argument that these statements in question were not defamatory. Thirdly, I will argue that there should be no criminal protection for reputations. Fourthly, I will argue that imprisonment should never be imposed as a sanction for defamation.
And fifthly, I will argue that the civil damages award in this case was excessive. In terms of my first area, I would note that in general, ordinary people don't go to court to defend their reputations, not in Canada, not in Costa Rica, not in Ecuador. If anything, they may rely on other remedies, such as the right of correction or reply, or perhaps a complaint to a press counsel. So somehow the context for defamation law consideration from a human rights perspective is that it's primarily a tool for the rich and powerful. My second general comment is that in the modern world, we have witnessed a massive proliferation of negative statements online. Defamation law is simply not able to prevent this, and for the most part, no one brings defamation case simply for statements made on Facebook and Twitter. So the whole area of defamation law somehow needs to take into account this modern reality of the expressive environment. Thirdly, as this court knows very well, in setting defamation law standards, it's important not only to look at the facts of the case, but also on the wider implications and potentially chilling effect that those standards might have on free speech. Fourthly, and I would argue that just as laws restricting free speech need to be clear as part of the legality part of the test, so it's important for this court to set clear standards for defamation law so that states can follow those standards easily and adopt clear domestic laws in compliance with those standards. My first substantive area is that the statements in question were not defamatory. The world of statements can be divided into two types: statements of opinion and statements of fact, and all statements are one or the other. When deciding whether a statement is a statement of opinion, courts normally look at two primary factors. The first is whether it is possible objectively and scientifically to prove that the statement is true. If so, it could be a statement of truth, a statement of fact, sorry. And secondly, looking at the overall context in which the statements were made. So for example, in this case, the entire article, would the reasonable or average person understand them as statements of fact? Would they understand that the speaker was asserting a fact or a statement? And when in doubt, international courts have tended to classify statements as opinions so as to attract the higher level of protection of freedom of expression for opinions. In my view, it's quite clear that the statements here, for the most part, were statements of opinion. For example, to the extent that they were speculation about a possible future event, what a future president might do, they could not be susceptible of proof of truth, and as such were statements of opinion. When it comes to the standards of protection for statements of opinion, I would argue that statements of opinion, at least where they relate to matters of public interest, should benefit from absolute protection against defamation liability. There's strong support in the leading authorities for that position. It's a clear, workable standard for states to implement. I would argue that it lines up well with the values behind freedom of opinion, which is absolutely protected under international law, and freedom of expression. And I would note in this regard that if you look at current debates about harmful speech online, which is where the cutting edge debates are happening, they are not about opinions, but they are about mis and disinformation, which by definition is about statements of fact. That suggests that the real harm that's being done online is statements of fact and not statements of opinion. Sometimes when courts are not prepared to go so far as absolutely protecting opinions, they look at two other features. One is whether the speaker had a sufficient factual basis for making the statement. I would argue that that doesn't mesh well with the very nature of an opinion. Opinions, are not based on facts. And I think that the courts which apply it, for example, the European Court of Human Rights, do so in a slightly haphazard way that make it rather difficult for states to follow the guidance from the court. So not a clear standard from the court. The other factor they look at is whether the speaker
speaker acted in good faith or honestly held the opinions. If this court is not prepared to provide absolute protection for opinions, I would suggest that that is the area it should look at as a conditioning factor. It's different, of course, with statements of fact, where proof of truth is normally the primary defense. However, if truth were the only defense, you would have strict liability for incorrect statements. Every time a journalist published something which was incorrect, they would be liable. That is not in line with protection standards for freedom of expression. So courts around the world have recognized other defenses. In the US, for example, they have the actual malice standard. Most other countries and international courts have gone for a less stringent standard, of which the reasonable publication standard. Was it reasonable in all of the circumstances to publish the statement, notwithstanding that it ultimately proved to be incorrect? That's the standard that's normally applied. My second substantive point is that there should be no criminal defamation law. In the area of speech, I would argue that the criminal law should be reserved for the most harmful forms of speech, such as hate speech. I note that criminal defamation law is not necessary to protect reputation because we can see a growing number of countries from all regions of the world which have completely abolished the criminal defamation laws, and yet they still manage to provide adequate protection for reputations. This proves that it's not necessary to have a criminal defamation law. Some courts, in particular the European Court of Human Rights, have been reluctant to completely rule out criminal defamation laws. And I would argue that that's primarily because some states under their jurisdiction have rather protective criminal defamation laws, arguably criminal defamation laws that are more protective even than civil defamation laws, even though that may sound like a contradiction in terms. I would argue that in the Americas, that is not the case, and that the criminal defamation laws are universally less protective than the civil defamation laws. So this court should not feel constrained, as perhaps the European Court does, in ruling out entirely criminal defamation. At a minimum, I would say that it's important to set very clear standards if any criminal defamation is to be envisaged. Firstly, that the standard of proof should be the normal criminal standard of beyond all reasonable doubt. Secondly, that the burden of proof should rest entirely on the party bringing the case to prove all of the elements of the case. And thirdly, that the mental element, which is a key element of criminal offenses, should include knowledge, actual knowledge of the falsity of the statements, and an intent to harm the plaintiff. My third argument is that there should never be imprisonment for defamation. And I would argue that there's near unanimity on this point among the leading authorities, including this court and other international courts. The European Court of Human Rights has made it clear that even if a sentence of imprisonment was suspended or conditional, it is still excessive as a penalty for defamation. And my last point is that the civil damages award in this case was excessive. And if you look at damages for defamation, they mostly fall into two areas: non-material damages, which are designed to restore the reputation. I would note that in that context, the decision of the court is itself the main tool for restoring the reputation. The court proclaims to the world that those statements were defamatory, they should not have been made, and that itself is the main tool to restore the reputation of the plaintiff. And if you look at many European countries, the levels of damages for non-material harm to reputation are quite nominal. A few thousand euros is the normal damages in most countries, and it's just a little bit of additional compensation to the plaintiff to signal something from the court. Punitive damages, I would argue, should be applied only in highly exceptional circumstances, and even then, nowhere near to the level of the damages in this case. And I would mention in this regard the independent newspapers in Ireland case before the European Court of Human Rights. In that case, a newspaper falsely alleged that a mother with two young children was having an affair with a minister and had benefited from that affair. The newspaper doctored photographs so as to falsely place the mother next to the minister when she in fact was not next to the minister. It was an egregious form of behavior on the part of the newspaper.
even though the Supreme Court of Señor, Ireland, the highest court in that sí, country. señor Perito, lamento mucho interrumpirlo, pero el tiempo de presentación se agotó. Entonces voy a dar la palabra ahora a la Comisión Interamericana para que procedan con el interrogatorio y por favor indiquen quién lo hará. Adelante, por favor, la comisión. Muy buenos días, Presidenta. El interrogatorio lo haría yo, Pedro Vaca, relator especial de libertad de expresión. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho para saludar muy cordialmente a todas y todos los presentes. Señor Perito Toby Mendel, ¿podría decirnos con claridad cuándo estaríamos frente a una declaración de hechos o a una declaración de opinión? ¿Nos podría brindar algunos ejemplos que conozca en los cuales tribunales debieron analizar si determinadas declaraciones consistieron en opiniones o hechos y cómo se resolvieron? Además, si es posible ahondar sobre los criterios o circunstancias que estos tribunales habrían utilizado para realizar esta distinción. Yes, so I think that firstly, I will note that it's not always immediately evident whether a statement is a statement of fact or a statement of opinion. And I would give it as an example, and this is a statement that appeared in a case before the European Court of Human Rights, calling someone an idiot. So someone called a senior politician an idiot. Technically, you can look at scientific manuals and you can discover that calling someone an idiot means that their IQ is below a certain level. And so it could be considered as a statement of fact. But it's very important to look at all of the context in which the statements were made. If a medical doctor, having tested the person, declared them to be an idiot, perhaps that would be a statement of fact because there would be some context for that. But in a political context, where the surrounding statements were such as they were in this case, it was clear even though the domestic courts had held that that was a statement of fact, it was clear to the European court that it was a statement of opinion. I think looking at the article in question in this case, it's a fairly polemical article. It makes a number of statements which are postulatory, which are that provide the context, and courts look at that when they assess those statements. People reading the article would read it normally in its entirety and understand it in the context in which it was made. And I think it's very difficult to argue in this case that the author of those statements throughout the article was asserting a series of facts. There are some facts in the statement, for example, that the president was a Christian, for example. I think we could take that as a statement of fact, but most of the political statements in the article, I think, need to be understood as statements of opinion, given the wider context. And that's the primary tool. Speech doesn't exist in an arbitrary or by itself, but it's taken in the context in which it's made. So we have to look at the article as a whole, and I think that's what courts normally do. Muchas gracias, señor Perito. Quisiera preguntarle si usted considera que la protección de las declaraciones de opinión deberían ser absolutas, y en caso de ser afirmativa su respuesta, ¿qué implicaría o qué significa dicha protección absoluta? ¿Varía acaso si las opiniones son de naturaleza ofensiva, provocadora o fuerte? ¿Importa acaso, digamos, que se pueda demostrar y cómo se haría alguna mala fe o, por el contrario, la participación dentro del debate público? I think, firstly, I would like to bracket off the or offensive. Other courts have been very clear that that is not a factor to be taken into account in assessing liability. You are allowed to have recourse to a degree of exaggeration or provocation. It's the nature of political debate. That should not be the standard that's used to determine whether speech is liable, whether in defamation or any other area of law. As I have made clear in my previous comments,
I believe that in the area of defamation law, I won't necessarily say in every area of law, but in the area of defamation law, opinions should never be liable. I believe that that is a reasonable balancing between the right to reputation and the right to freedom of expression. I note that if you start to condition protection for opinions on qualities such as having a reasonable factual basis or being honestly held or held in good faith, those are the two standards that courts sometimes apply. The issue becomes quite murky. It's very difficult. I believe that this raises issues from a legality point of view. It becomes difficult to generate a standard which is clear for speakers, which is what's required under international law on protection of freedom of expression. And I believe that it provides an appropriate balance between the reputations and freedom of expression, while obviously retaining defamation law for false statements of fact. Muchas gracias, señor Mendel. Sigo con la siguiente pregunta. ¿Usted considera que los llamados delitos contra el honor deberían ser derogados en su totalidad? ¿Y considera que la existencia de un proceso penal para sancionar un discurso de elevado interés público puede constituir en sí mismo un hecho ilícito internacional? So as I made clear in my previous comments, I think that the appropriate international law standard, at least in a context where civil defamation laws do not contain strong protections for free speech, which is the case in the Americas. I think in that context, it's appropriate to rule that they are inherently offensive to the guarantee of freedom of expression. This court has said very clearly that the criminal law is a harsh way of dealing with offensive speech and should be reserved for the most highly offensive forms of expression. I don't believe that defamatory statements fall into that category. And I think that we can see, as I mentioned before, a growing number of countries which only protect reputations through the civil law, and it has never been suggested that they are failing to provide adequate protection for reputations. By definition, and again, a standard that this court has clearly espoused, you must, states in protecting against harm from expression must use the least intrusive mechanism available. If civil law works sufficiently, then there is no need to have the criminal law, and therefore it cannot be justified as necessary under the test for restrictions on freedom of expression. So I do believe that there should be no criminal defamation law. This court has gone almost as far as that, as I understand its jurisprudence, by stating that the criminal defamation law is not the appropriate tool in relation to matters, to statements on matters of public interest. I believe that it would be useful for this court to go a little bit further, and then it would have an ironclad, clear, standard that every court could, every country could apply without having to get into kind of machinations about whether it was a statement on a matter of public interest. Would be a very clear standard, which I think has virtue of its own. Muchas gracias. Quisiera preguntarle si en controversias como esta que nos ocupa el día de hoy, considera que existen mecanismos menos lesivos que la determinación de sanciones civiles pecuniarias. ¿En qué casos correspondería aplicar una reparación pecuniaria y cuáles criterios pueden ser aplicados para evaluar la necesidad y proporcionalidad de una indemnización por daños sin perjuicios o sanción civil, particularmente cuando se trata de funcionarios públicos y personas en cargos de responsabilidad y notoriedad? ¿Cuál sería el propósito de estas sanciones? ¿Pueden ser estas punitivas? ¿Y qué tipo de salvaguardas, y quisiera, si fuera posible, que se concentrara en este punto, deben existir para evitar que se ordenen sanciones desproporcionales? So penalties must always be themselves proportionate. That's a clear standard, which is this court and other international courts have adopted. And in taking into account the proportionality of damages, certainly it's necessary to look at what other remedies, in the broad sense of that word,
have been available to the plaintiff. So, for example, in this case, the plaintiff was a president. Obviously, president has all of the opportunities to go out and make public statements, him or herself, defending his or her own reputation. That's an important way, and the European Court, for example, has focused on that and said that, you know, this is one of the reasons why public officials must tolerate a greater degree of criticism, because they have the ability to defend their reputations in a public forum. There may, and I would argue should probably be other remedies available. I mentioned in my opening comments that for ordinary people, the courts are not the remedy for defamation. What they may look to, if these are available, are the rights of reply and correction. I believe that those are, and including in the inter-American system, strongly supported as remedies. They are more speech approaches to bad speech. So you publish something that's incorrect or that's defamatory, and you repair it with more speech, a reply or a correction. So I think that they have that virtue of being a more speech solution to bad speech, if you will. Many countries have developed systems of press ombudsman or press complaints bodies, which serve as fora for rectifying unprofessional behavior on the part of the media. Just as a very interesting example, Indonesia, in the Indonesian law, before any individual may pursue a case in the courts against the media, they have first to go to the press complaints commission and lodge their complaint there. That is an administrative body which is free to access. You don't need lawyers to go there. It provides rapid remedies. And so that is the first port of call when you wish to address an issue in the press. So I think that press complaints approaches are very positive, although of course they don't exist in every country. So whatever other remedies are available need to be taken into account. Damages should be the last thing to look at. But there will still be cases where damages are valid. Muchas gracias. Quisiera preguntarle si en su criterio las leyes deberían ofrecer una oportunidad especial para distinguir si la acción judicial está encaminada a resarcir un daño o si tiene una vocación de censura y de afectar el debate público. ¿Cómo deberían actuar los funcionarios que se sienten afectados? Y quisiera preguntarle qué opinión le merece que debieran existir ciertos límites o desincentivos, como son el caso de las normas anti-SLAPP, cuando se constate que las demandas civiles o las querellas penales se presentan con la intención de afectar, limitar, restringir el debate público. Yeah, thank you. That's a very interesting question. And this, I would say, is a very current debate. In my own country, Canada, the Supreme Court had a major decision on that in September of last year, so very recently. It has been a matter of great debate in Europe as well. And we're seeing more and more jurisdictions adopt anti-SLAPP laws. Here in Canada, the two largest jurisdictions, Quebec and Ontario, both have anti-SLAPP legislation. The Supreme Court of Canada upheld the anti-SLAPP legislation. It held that it was an appropriate and indeed important way of balancing free speech and the right to go to court to protect other rights like reputation, but not only reputation. And I think in a context where we see officials using defamation law or potentially other forms of law as a way, as you said, of censoring rather than really of restoring their reputation, it is very, very important that defendants, especially weaker defendants, less rich defendants, civil society, media outlets that are not backed up by strong companies, for example, that they have a way of bringing the proceedings to a rapid close before they have operated under the shadow, the dark shadow of this case, and perhaps spend a lot of money on legal defense, even if they may win in the end. The Canadian case is very interesting. In that case, they said that the burden was on the defendant to
to prove that the statements were about a matter of public interest. So anti-SLAPP rules apply when the statements are about matters of public interest, not other statements. We're defending public debate here. Then the onus flips to the plaintiff to prove that the statements in question were harmful to them, and that it's important for them to bring the case, and also that there are no defenses available, no effective defenses available to the defendant. So the Canadian anti-SLAPP legislation in question in that case, the Ontarian one, was actually very protective of free speech. In other jurisdictions, the standard in anti-SLAPP rules is that the defendant, that the plaintiff doesn't have any realistic prospect of success, so a less protective standard, but the Supreme Court of Canada upheld the Canadian standard, which was that there were no realistic defenses available to the defense. So I think that it is very, very important to consider anti-SLAPP legislation. And even I think we will not be too long before we see international courts demanding that as a protection for free speech. Muchas gracias, señor Prieto. Presidenta, me disculpa. Quería decir que ya terminé el interrogatorio. Sí, muchas gracias. Ha terminado su tiempo de interrogatorio. Muchas gracias al señor perito. Le voy a dar la palabra ahora a los representantes para que procedan con su interrogatorio y solicito que indiquen quién lo hará. Muchas gracias. Buenos días, presidenta. La abogado María Daniela Rivero procederá con el interrogatorio. Muchas gracias, señor representante. Adelante. Buenos días, Corte y Perito. La primera pregunta sería, ¿por qué el uso del derecho penal para establecer responsabilidades es inapropiado cuando se aplica como mecanismo de protección, especialmente de la reputación de los funcionarios públicos en asuntos de interés público? En esos casos, el proceso penal por sí solo podría constituir un hecho internacionalmente ilícito. Yeah, so in line with my previous comments, I believe that is the case. I believe that the jurisprudence of this court and other courts and other international authorities have made it clear that while states should protect reputations and protect other interests, they should do so using the least intrusive means to freedom of expression that effectively safeguards the interests. So it's important to safeguard reputations, but we can see, as I said, from countries around the world where only the civil law is used, that is an effective means of this. And I would, in my expert statement, I included a partial list of the countries that have done that. And you can see from that list that these are countries in every region of the world. It's not just certain types of countries, perhaps highly developed democracies or things. Countries all over the world have abolished criminal defamation laws, and they remain able to protect reputations in a less intrusive way. So I would argue that becomes a required, the proof of those as effective tools become then a required standard for all states. In other words, criminal defamation law cannot be justified because it's not a necessary restriction on freedom of expression enough to have a civil defamation law. Gracias. En los casos en que proceda la condena por responsabilidad civil, ¿cuándo puede una condena civil calificarse como punitiva? En este caso, la condena civil de 40 millones de dólares podría ser considerada con fines punitivos. Y si considera que existen otros mecanismos menos lesivos que la determinación de condenas civiles pecuniarias. Yeah, so I think that, in response to the questions from the special rapporteur, I mentioned some of the other damages. I think that the difficult issue here is how far an international court might go in saying that states must have these alternative remedies in place.
that's an interesting question. I think the right of reply and correction, it's reasonable to require states to have such a remedy in place and to require defamation plaintiffs to use those remedies first as a first way of defending their reputations, and then only bring a court case if there is some remaining harm to their reputation which they feel needs to be addressed. I believe that damages ultimately are an appropriate way to defend reputations. Modest damages, as I mentioned in my opening comments. I didn't quite manage the time perfectly in my opening comments. I was expecting to see a little clock on the wall counting me down, and I didn't see that. But in the European Court case that I was talking about, where the Irish Supreme Court had itself, the court had reduced a jury award of damages, and they reduced it to a level of about 1.5 million US dollars. This was a 2017 case. And the European Court of Human Rights still found that to be too much, even though the behavior of the defendant in the case was egregious. The defendant, literally cheated in its news coverage. Even though it did that, even though the allegations were incredibly harmful, they were factually incorrect, so they fell, core within the area of defamatory statements. And even though the Irish Supreme Court had ordered the damages, but the European Court still said that 1.5 million damages was too much. And importantly, the European Court has consistently said it's not just that the level of damages must be appropriate. And I think we can take from that case that once you get up to the million level, $1 million, million euros, you're probably pushing too far, even for punitive damages, even in the modern world. But the court also said that states are required to have in place safeguards to prevent against excessive damage awards. They must have in place standards, mechanisms, rules, limits, whatever it is, they must have in place safeguards. Ireland did have safeguards in place in that case, but the European Court of Human Rights said those safeguards were not sufficient. I believe from the state brief that Ecuador does not have in place any safeguards against excessive damages. And I believe that the $40 million damages award in this case was wildly excessive. Thank you. ¿Considera usted que el perdón de la sanción penal a las víctimas, en este caso, repararía los daños causados? ¿Considera que no existe una vulneración a la libertad de expresión si se perdonó la ejecución de la pena, pero luego de un proceso que terminó con una condena civil y penal por aplicación de un artículo de opinión? If I understand your question correctly to be whether the pardoning of the sanctions remove the harm from that. Am I understanding your question correctly? Yeah. So I think it's an interesting proposition that a president in his or her discretion, subsequent to conviction by a court, could simply alleviate the penalties and that would entirely remove the harm to freedom of expression. That is an entirely discretionary, almost arbitrary act by a single person, the leader of the state, the most senior politician in the state, and the idea that could of its own alleviate the damage to freedom of expression, to me is a bold and completely unsustainable allegation. If that were to be accepted, a state, a president could say, I am always going to forgive damages. The state could have in place incredibly harsh defamation laws. It could convict and convict and convict, and the president could pardon and pardon and pardon, and that would not be an offense to freedom of expression. Even though the very fact that the court convicted, that said to the defendants, what you said is not okay. You're not allowed to say that. It's not just the sanctions in this case that are offensive to freedom of expression, in my opinion. As I said in my opening comments, I believe that those statements that were made in this case were protected speech and should not have attracted any sanction whatsoever. So I think that there are several elements of the case, and simply pardoning the sanctions absolutely does not resolve the freedom of expression problem. Muchas gracias.
¿Cómo puede repararse el impacto negativo a la libertad de expresión por el continuo hostigamiento y las demandas penales y civiles por parte de funcionarios públicos contra periodistas y medios de comunicación social? Yeah, so I think that's an interesting question. As I think is clear from my comments, I think that the first thing that Ecuador would need to do to bring its system into line with international standards would be to replace its still criminal defamation laws with civil defamation laws. Also, should be clear from my comments that those civil defamation laws would need to put in place safeguards against excessive damages in those cases. And I think that although much of the debate about anti-SLAPP measures, as far as I'm aware, has been in US, Canada, Australia, and Europe, which by and large are not contexts where you see some SLAPP cases, but you don't see a high density of SLAPP cases. And mainly, I would say in Canada, for example, most of the SLAPP cases have been against environmental NGOs. So that's a particular context. I think in a country which has a high incidence of abusive defamation cases being brought, I think it's a reasonable proposition to suggest that anti-SLAPP measures are a requirement for the protection of freedom of expression. Otherwise, even though you may always win your case, you still have to go through the whole process of defending that case. And if there's no merit to the case in the beginning, that is itself, I would argue, an excessive restriction on freedom of expression, an unreasonable burden for speakers to bear. Muchas gracias. En su opinión, en el presente caso Palacio Urrutia con el diario, y los directivos del diario Universo, el procesamiento penal y la condena civil de los periodistas y estos directores fue compatible con el derecho internacional. So, I mean, I think there's a difference between the bringing of the case against the journalist himself, who of course was responsible for writing the article, and then the newspaper as a legal entity, and then the directors. As I said from the beginning, I believe that the statements in this case were protected statements. I'm not sure whether it was an abuse of freedom of expression simply to bring a case challenging those statements. I would say probably not, but I think that it's interesting that the directors were held liable. In my opinion, the directors, to the extent that they did not directly and positively engage in the dissemination of the statements, they should never be liable in criminal law. I don't believe in criminal law for defamation anyway, but certainly the directors, basic principles of criminal law should preclude that, in my opinion. The requirement of actus reus and mens reus, which was missing in both of them were missing in this case. There are certain situations where directors are held liable for corporate behavior, but they do not approximate the facts of this case. They basically amount to situations where directors are willfully blind to ongoing criminal behavior by a corporation. In those cases, sometimes courts do extend criminal liability to directors, but that was not the case here. And I think that if you impose criminal liability or even civil liability on directors, as opposed to editors and others who are directly involved in the chain of production at a newspaper, if you force other actors simply through their position as directors to engage in that process, you fundamentally alter the whole working of newspaper. If directors are going to be liable, then certainly they're going to protect themselves against liability by reviewing the content of what goes out in the newspaper. If you set up a system like that, you would completely undermine the whole modus operandi of how a newspaper, and every newspaper, not just this newspaper, works. And I think that would be to the serious detriment of freedom of expression. So I don't think it's compatible with the right to freedom of expression to extend liability to people who, in fact, and reasonably did not have any direct engagement in the production of the content. Muchísimas gracias. Para concluir,
¿Podría repetir entonces cuál sería el estándar de tolerancia que deben tener los funcionarios públicos ante las opiniones críticas por sus conductas públicas? ¿Varía si estas opiniones son de naturaleza ofensiva? So, I mean, critical opinions are the essence of free speech. We need critical debate. We need harsh debate. We're having public opinion debates in Canada all the time, and our media are harshly critical of politicians and public officials where they believe that criticism is appropriate, and that is the essence of democracy. So I don't think the harshness or the critical nature of statements is of any relevance here. It's clear that public officials, by virtue of the power that they wield in society, and the more senior they are, the more power they wield, the more influence they have over our lives. It's clear that they must tolerate a greater degree of criticism than other individuals, and this court and other international human rights courts have recognized that and have elaborated in great detail on the reasons for that. As I have said, I believe that opinions should be absolutely protected so that it is possible to articulate any opinion whatsoever about a public official. If not, then I would argue that only where those opinions were not honestly held or perhaps were made in clearly in bad faith, that they could bear some liability. Those would be the first standard and the alternative standards that I would put forward for opinions. When it comes to statements of fact, which in my opinion are not relevant in this case, but anyway, when it comes to statements of a fact, obviously proof of truth of the statements is a defense. But as I mentioned, if the only way you can avoid liability is to prove that the statements were true, that's a situation of strict liability for statements of fact, which countries around the world and international courts have also recognized is not an appropriate balance between protecting reputations and protecting freedom of expression. And so other defenses have been put forward. The reasonable publication defense is the most common one. So looking at all of the circumstances of the publication, whether it was reasonable in those circumstances for the defendant to make the statement, how important was it for those statements to be made urgently, how significant a matter of public interest was the statements about, how carefully did the speaker check the facts that before they published the statement. Different courts have elaborated a number of factors to be taken into account in assessing whether it was reasonable to publish incorrect statements of fact and hence against defamation liability. Señor Perito, señora representante, el tiempo de interrogatorio se agotó. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a la representación del Estado para que interroguen al señor Perito. Les pido que por favor indiquen quién lo hará y proceda. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias por el uso de la palabra. Soy Magda Aspirot y yo realizaré las preguntas al señor Perito. ¿Me puede confirmar, por favor, señor Mendel, que se me escucha bien? De acuerdo. Usted nos está planteando que en artículos de opinión no debería exigirse una base fáctica para determinar si ese artículo es o no constitutivo de difamación. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considero que esa base fáctica es en realidad necesaria, exigía en muchos casos que se demuestre, aún en artículos de opinión, que se demuestre esa base fáctica. Y en realidad, en casos en los cuales los comentarios o calificativos usados por los periodistas no ostentaban dicha base fáctica, pues el Tribunal Europeo ha considerado que podían constituir vulneraciones a los derechos de terceros. ¿Nos podría indicar qué jurisprudencia o otra fuente de derecho fundamenta su criterio? So first of all, I take my view importantly from the European Court of Human Rights and those very cases that you're mentioning. So it is correct that
the European Court of Human Rights has said in several cases that even opinions could attract liability in defamation law where they were did not have a sufficient factual basis, or there was no sufficient factual basis for making those statements. The European Court has said that several times. In the vast majority of those cases, however, the European Court has held the plaintiff in the case, or the applicant before it, not to have been correctly convicted or held liable in defamation. In other words, it has protected the statements. The European Court has even made statements that, although in cases where the factual basis for the opinions was practically non-existent, it has even made statements to the effect that even though there was, and I'm quoting, a slim factual basis, slim, I don't know exactly what it meant by slim, but looking at the facts, it was very slim. There was still enough of a factual basis. So the European Court has made, you're correct in the standard that has been set up by the European Court, but it has generally, when the statements have been about matters of public opinion, about matters of public interest, it has been highly protective of the statements. And I would say that the cases where it is not being protective of those statements have rather been cases where it felt that the journalist or the applicant, other than a journalist, acted somehow in bad faith. That although it continuously refers to a factual basis, that it acted in bad faith. There are several other authorities that have made other statements, including this court, which I mentioned in my expert statement. This court has made statements that give, I mean, not a perfectly clear statement, but has suggested that opinions should, at least on matters of public interest, should be protected. The UN Human Rights Committee, another important and leading authority, has said the same. The special rapporteurs, so we have one, the OAS special rapporteur before us today, but the 4 special rapporteurs come together on an annual basis and make a joint declaration about freedom of expression themes. In 2000, their joint declaration was on defamation, and at that time, they said that statements of opinion should be absolutely protected. And I believe also, as I said in my comments, that it's very clear, it's very important for international courts, international human rights courts, to set clear standards for states. The idea that opinions must be have a factual basis, which also I would say derives from traditional common law standards. So common laws we apply mainly in Canada or in Britain. They also, a fair comment, which is the defense in context of opinions, also requires some factual basis. But if you look again at the plurality of the decisions that courts actually arrive at, they are basically always protecting opinions, or at least always protecting opinions when they're on statements of public interest. So I think that there's sort of a combination of logic. Sigamos, y si me lo permite, le voy a pedir que sea concreto para poder seguir con la serie de preguntas que quisiera realizarle. En la ayuda a memoria de su peritaje que nos facilitó hace unos días, usted señala que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ordena la despenalización de la difamación. Y es más, ese tribunal ha establecido en su jurisprudencia constante que no se puede considerar que una sanción penal como tal es desproporcional al fin perseguido en caso de difamación. ¿Nos puede confirmar esta situación? Yes. And I said that in my comments before. De acuerdo. En su sentencia Álvarez Ramos versus Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la vulneración de la libertad de expresión. Sin embargo, no estableció la vulneración del artículo 2 de la Convención Americana, que dispone la adecuación del ordenamiento jurídico interno. En esa misma sentencia, la Corte Interamericana tampoco ordenó como medida de no repetición que se modifique el ordenamiento jurídico venezolano. En su criterio, la Corte Interamericana ha adoptado la misma posición que el Tribunal Europeo respecto al uso del derecho penal para limitar el ejercicio de la libertad de expresión.
So I would disagree with that statement, looking carefully at the decisions. The European Court, obviously its jurisprudence covers Europe, the larger area of Europe. And if you look at European countries, for example, France has in place a criminal defamation provision, which in many respects is highly protective of free speech. Officials are required to only use the criminal defamation law, and they can only bring a case if it's approved by the prosecutor. The maximum penalty in those cases is 12,000 euros. The standards that I suggested should be applied in criminal defamation cases, the burden of proof, the standard of proof, and the malice standard are applied rigorously in those cases, such that it is very, very difficult for officials to succeed in a criminal defamation case in France. I think the European Court in its jurisprudence is responding to that reality in its area of application. It's unwilling to absolutely rule out criminal defamation because it's aware that it could be, and that there may be examples even within its area of work where the criminal defamation actually somehow, because of the very tight and stringent standards, actually represents a protection for free speech. The Inter-American Court applies a different, slightly different set of standards in terms of the guarantee of freedom of expression. It has traditionally been stronger in its protection of free speech, and it applies its rulings in a different area. In the case that you mentioned against Venezuela, the court came very, very close to saying that in matters of statements on a public interest, criminal defamation law was inappropriate. That is not a statement that the European Court has made. So I think that this court has already gone further than the European Court of Human Rights, and I think I'm arguing that it should contemplate going even further. De acuerdo. Señor Perito, efectivamente, en el caso que usted menciona de Francia, pues la difamación es todavía penalizada y hasta más gravoso en caso de difamación contra la autoridad. Sigamos, si es que me lo permite. En la ayuda en memoria de su peritaje, usted se refiere al estándar europeo según el cual, ante las críticas realizadas en la prensa, las figuras políticas deben tener un mayor grado de tolerancia que una persona común. ¿Conoce usted de los casos del Tribunal Europeo en lo cual se determinó que las figuras políticas siguen gozando de la protección a su reputación, aún tratándose de asuntos que no se relacionan con su vida privada? I'd have to kind of review the decisions. I believe that certainly there are cases where, in the context of false statements of fact that were made about officials in their public life, that the European Court has held that the statements were defamatory. And I think that that's appropriate. There's an obligation. The statements of fact were not only false, but they were made irresponsibly or unreasonably, because the European Court recognizes the secondary defense that I talked about in the context of statements of fact. I'm not sure whether in a case involving a statement of opinion about a public official in their official business, the speaker has ever been upheld liability. I would also, I think you said at the beginning of your comments now that the French law is more protective of public officials. That's not the case. And as I mentioned, officials are required to go through the criminal route. The case has to be approved by a prosecutor, which is a barrier normally, and the maximum penalty you can get is 12,000 euros. That's it. De acuerdo, señor Perito. Concluyo mi interrogatorio y cedo la palabra al doctor Fonseca, que va a seguir con preguntas para usted. Muchas gracias, Presidenta, con su venia. En el Ecuador tenemos una importantísima sentencia de la Corte Constitucional de septiembre del 2019, donde se aborda un estándar constitucional nacional de recepción internacional. Ayer decía el perito Juan Pablo Albán que
había la posibilidad incluso de entender un diálogo de tribunales, donde se aborda con detenimiento la doctrina de la real malicia. Yo quisiera merecer su criterio, conocer su criterio respecto a si respecto a los periodistas y los medios de comunicación, actuar diligentemente y realizar esfuerzos razonables para verificar y contrastar la información que será posteriormente publicada, de manera que se acredite o pruebe que no se actuó con la intención directa de causar un daño al honor, a la reputación o a la intimidad de terceros, es un estándar nacional adecuado y compatible con la norma internacional y con la jurisprudencia internacional. Thank you for that question. And I apologize, I'm not aware of the decision that you mentioned. What I would say is that looking, for example, at the European Court of Human Rights, also the Joint Declarations by Special Rapporteurs, also the UN Human Rights Committee, what they have recognized is that in the context of statements of fact, because these decision makers are always separating out statements of opinion and statements of a fact and applying different standards to them. When it comes to statements of fact, they, first of all, you must always have the option of proving that your statements were true. And if they were true, they were not defamatory. You're allowed to say true statements. That clear decision of the European Court. But even if the statements were erroneous in nature, so you made a mistake, which everyone does occasionally. Even in that case, the European Court, I would say, it has never used the word reasonableness defense as such. That is the standard that, for example, British courts and Canadian courts and Australian courts and different Dutch courts have used. But I think that if you probe into the essence of what the European Court does, it looks at whether the behavior of the speaker, taking into account who the speaker was reasonably professional in all of the circumstances. As to their efforts to ascertain the truth of the statements. And good faith is absolutely a factor that the European Court does look at. So, did the journalists behave in good faith? Did they check their sources? Was it urgent to publish? There's a lot of factors that need to go into whether it was reasonable, whether it was professional in a specific circumstance to publish a statement, but the courts look at that. So it's what many commentators, academic commentators, for example, have called the reasonableness defense, and you can elaborate a whole list of factors that go into whether in all of the circumstances it was reasonable to publish that statement, even though it ultimately proved to be wrong. I'm not sure if I've answered. Sí, solo quería agregar que al revisar las reparaciones del Tribunal Europeo, hemos verificado que específicamente respecto a Francia, que en torno a una persona común, las multas avanzaban a 12.000 euros y en el caso de un funcionario de elección popular a 45.000 euros. Nada más, señor Perito, muy gentil. Muchas gracias a la representación del Estado por su interrogatorio. Corresponde ahora entonces el turno a los señores jueces para interrogar al señor Perito. Pregunto al señor juez Ricardo Pérez Manrique si tiene preguntas que hacer. Sí, señora presidenta. Adelante, señor juez. Buenos días, señor Perito. Muchas gracias por sus aportes. Yo quería hacerle una primera pregunta en este sentido. En su peritaje, usted al analizar si el artículo en cuestión es un artículo de opinión o es un artículo sobre hechos, dice que analizando el artículo, en los dos últimos párrafos específicamente están referidos a hechos. A mí me gustaría que usted nos explicara el razonamiento en función del cual concluye que estamos ante un artículo de opinión. Yes. So the last two paragraphs, which I understand are the key paragraphs vis-a-vis
the Article 489 offense of slanderous calumny. Those statements suggest that the pardons might, in a future scenario, lead a future president who might be the enemy of the then President Correa to proceed in criminal law. And then there's a kind of a statement at the end that the current President Correa at that time should not forget that crimes against humanity are non-prescribable. They don't run out. Those are postulates about what a future president may do. I do not believe that they can sensibly be characterized as facts. I may imagine what will happen in the future, but that can't be a fact. It's a postulate. I don't think that an ordinary person reading that article would understand the author to be saying, I have done an analysis of this case and I believe that you specifically committed a crime and that was a crime against humanity. That, if that was the understanding of the article, that could be a statement of fact. You did this, that's a factual allegation. It was a polemical tirade against the president, sort of, talking about many different things. And I think if you read the article as a whole, it's important, although those are the statements that for purposes of defamation, we would want to concentrate on because they're the ones that would sustain the charges in this case. But looking at the whole statement is important to understand those statements, that we cannot just extract them from the body of it. And the whole statement was, I forget the Spanish term, but that, the president put himself out as a boxer, cacciatore or something like that. And, there were sort of, polemical allegations throughout the statement. From my reading of the article, this final comment, which was about a possible future event, was also in that polemical style, and that's how I would understand it. A su criterio, un artículo de opinión podría ser perseguido mediante el tipo penal de la difamación. So let me answer that in two ways. I think, first of all, that as I've stressed, I don't think criminal defamation is an appropriate vehicle for addressing harm to reputation. I think harm to reputation can and should be protected by the civil law. And as I have said, we see a growing number of countries where that's the only way to protect reputation. And those countries have not seen, a different level of attack on reputation than countries which use the criminal law. So I believe that the civil law is the appropriate route. When it comes to opinions, the standard, which I think is clear and which is logical based on international standards, which I therefore would urge this court to accept, is that opinions should be absolutely protected in defamation law, civil and criminal, if criminal remains on the books. You can say whatever you like as an opinion. When it comes to at least in the context of statements on matters of public interest. If there is to be a qualification of that, if some statements of opinion are to attract defamation liability, I would argue that the condition from among the two conditions that we do see applied internationally, the appropriate one to apply would be the mental state. If the speaker did not honestly hold those opinions, they were just gratuitously attacking simply for the purpose of attacking rather than trying to make a political point of any legitimacy or a political point which they even believed in. I think that would be a way of conditioning the absolute standard, but I personally believe that the absolute standard is justifiable as a balancing between reputations and protection of reputation. Una condena penal, aunque
no se aplique en este caso por la vía del perdón. Usted dijo que afectaba a la libertad de expresión, ¿es así? ¿Usted entiende que afecta a otros derechos además de la libertad de expresión en una condena penal que en definitiva, en este caso por la vía del perdón, no se aplicó? I would have to think a little bit about that. I mean, I think that frankly, the reputation of the plaintiffs or the defendants in this case, the applicants before this court, was affected by the criminal measures against them. They were criminally convicted. They were criminals after this sentence. That was serious. That give serious harm to their reputations. I mean, I haven't looked at all of the detail of the facts of this case, which I would need to do to answer your question properly, but I believe that they took measures to protect themselves against going to prison that may have affected their private life and other of their rights. But because even absolving the sentence did not remove the conviction itself. So that stands on their record, as it were, and it's a criminal conviction. They're criminals. So that's a serious matter for an upstanding citizen. So I believe that the impact did go well beyond freedom of expression, but my expertise is primarily in the area of freedom of expression. That's mainly what I'm focusing on. Está claro. ¿Le puede explicar a la Corte a qué se refiere cuando habla de legislación anti-SLAPP? So anti-SLAPP. So SLAPP. I mean, it's a strange English acronym. SLAPPs are strategic litigation against public participation. So they are cases where someone brings a legal case not to defend their rights, their right to reputation, their commercial rights, whatever rights it may be. They bring the case simply to quieten other speakers. That's the purpose of bringing the case. Strategic litigation against public participation. So the motivation for bringing the case is to shut someone up. Anti-SLAPP legislation is basically a procedural measure which allows the defendant to allege that the case is a SLAPP and to dispense with the case in a summary fashion. So if you're successful in employing an anti-SLAPP measure, what happens is the case is thrown out at an early stage of the proceedings. So the judge looks at the case and they say this case is not a proper case, and the case gets thrown out. There are different specific standards which apply in anti-SLAPP rules. So the anti-SLAPP legislation that I mentioned earlier from Ontario, defamation law and civil law is, most civil law is a provincial jurisdiction here in Canada. So different provinces have different rules. Ontario is our largest, most industrialized province. They adopted anti-SLAPP legislation, and their rules require the defendant to show that the debate is about a matter of public interest. So it's an appropriate context for the consideration of anti-SLAPP rules. And the burden then shifts to the plaintiff to show that in the case at hand, they have an important interest to protect through the case, and that the defendant has no defenses to stand on, i.e. that they will win the case, or that they are almost certain to win the case. That's the standard that applies. In other contexts, a different standard applies, which is that the plaintiff has virtually no chance of winning the case. So it's a subtle but important difference from the Canadian standard, and the Canadian standard is more protective of free speech. The Supreme Court of Canada did consider that in September of last year in
long and reasoned decision and upheld that standard as an appropriate way of balancing the right to go to trial to defend your rights, all of your rights, and the right to freedom of expression. So basically, where the case has limited merits, you can dispense with it at an early stage of the proceedings. ¿Conoce otros casos de derecho comparado de este tipo de legislación? Además del de Ontario que usted mencionó y Canadá. Yes, anti-SLAPP laws are prevalent across the US states. I'm not sure exactly how many, but I believe the majority of US states have anti-SLAPP measures. Here in Canada, Quebec, our second largest province, also has an anti-SLAPP legislation. Anti-SLAPP measures are in force in Australia as well. Britain has a slightly different approach, but it also, within its defamation law, it has mechanisms for early resolution of the case through offers to pay and make amends. The European Parliament has had, over the last 2 or 3 years, has been having a very important discussion about anti-SLAPP measures, and some European parliamentarians have proposed a European level directive, an anti-SLAPP directive at the European level, and that's being considered within the European context. So that would apply to all of the European Union countries. But it is a measure which, I mean, its history in the US goes back a little bit further, but it is an area of law which is of relatively recent consideration. So its spread is not that wide yet, but I think we are going to see more and more anti-SLAPP measures in different countries. That's my opinion, because it's a future prediction. Bien. Yendo a otro plano, me gustaría, usted ha hablado reiteradamente de la cuestión de los daños, ¿verdad? Entonces, a mí me interesaría que dos cosas. En primer lugar, que usted me distinguiera las consecuencias de daños determinados por un juez penal, es decir, en oportunidad del ejercicio de la acción penal, y de daños determinados por un juez civil. Yo creo que tienen naturaleza diferente, jurídica diferente, pero me interesa su opinión. Y en segundo lugar, me interesa que me diga a su criterio cuáles deberían ser las salvaguardias necesarias a efectos de evitar condenas abusivas en materia económica. Okay, great. So in the criminal context, the damages or fines, as they would normally be referred to in that context, are by definition punitive in nature. You are punishing the defendant because they committed a criminal act. You know, and of course, criminal penalties go to all kinds of things, including imprisonment at the most serious level, or perhaps more than that, although that's the most serious in many countries. And they are, you know, all of the criminal measures are punitive in nature. You are saying that you know, by its nature, criminal law is protecting society against social harms, and you as an individual have done harm to society, and we're going to punish you. We're going to punish you with a fine. We're going to punish you with you know, restrictions on your liberty, or whatever it may be. This is another reason why I don't believe that the criminal law is appropriate in the defamation context, because I believe that in the defamation context, while it's important to you know, repair reputations and repair the harm done to reputations where that harm was unreasonable, that should be done in other ways than punishing the defendant. And again, you will find in the leading authorities a number of statements to the effect that
damages in defamation awards should rarely, if ever, be punitive. You can, of course, have punitive damages on the civil side as well. On the civil side, I would point to, I mean, I mentioned a couple of different ideas. I mean, there are, I would say that in defamation law, essentially 3 types of damages. One is what I would call material damages. So where you have actually suffered a material loss, your business is doing less well because it was attacked unreasonably by a defamatory statement, or so you lost money. Then you prove the amount of money you lost, and you were compensated for that. And that, you know, there's a relationship, you were compensated for what you lost. What I would call non-material harm to non-material damages, which is about the harm to your reputation. It can't be quantified precisely. You were, you know, you were made out to be less honorable, less respected of a person than you should have been. Other people respect you less, so it's not something that we should have to suffer in society. So you get some damages for that. As I mentioned, I believe that once a court has, you know, by the time you're getting damages, a court has already proclaimed that the statements in question were defamatory, and that is the main way of repairing your reputation, and that is recognized in a lot of countries where civil damages in normal cases are only fairly minor in nature, a few thousand euros. And they are, you know, send a signal and some kind of compensation to the plaintiff. And then there are punitive civil damages, different from automatically punitive criminal financial measures. And punitive civil damages would be appropriate in cases where the defendant behaved in an egregious manner, knowingly, for example, with the intent to harm the reputation rather than any other intent. Those sorts of cases, the Irish case that I mentioned, I think is a case like that. And in my expert statement, I referred to other cases. But even in that context, I think that the level of damages and what we have seen from the European Court, I can't give a precise figure for this, and I don't think it would be appropriate to do that because every case is different. But once the level of damages gets up into the €1 million, 1 million something US dollar level, I think the European Court doesn't seem to be willing to contemplate that level of damages. In terms of the safeguards, I mean, this really depends on the nature of the legal system. For example, sometimes in common law systems, you have juries assessing damages. So in the Irish case that I mentioned, and in the British case, again, that I mentioned in my expert statement, in both of those cases, juries assess damages. In England, following the Miloslavsky case, which was decided in the 1990s, the mechanism that they put in place in Britain was they required judges, when instructing juries in defamation cases, to mention the level of damages that a plaintiff could expect to get in cases of personal injury. And in particular, to mention the maximum levels of damages that a personal injury case, which would involve the removal of the use of all 4 of the primary limbs, so no arms, no legs, rendering the person a quadriplegic, what kind of damages they would get in that kind of case. And it's significant that in the Miloslavsky case in Britain at that time, a plaintiff in a negligence case for being rendered a quadriplegic, okay, no more arms and legs, would expect to get about £100,000 in damages. And the damage award in that defamation case was £1.5 million, so 15 times as much as a quadriplegic would get for their suffering. Of course, one is a case of negligence and the other could involve intentional behavior. So that's one mechanism. Other authorities have called for overall limits, maximums. Those are set in many countries. There's a limit on how much damages you can get. That is a hard ceiling for damages. There could be other tools depending on the nature of the legal system.
instructions to judges, conditions, factors, so that higher courts could set factors to be taken into account in assessing damages, perhaps give examples of appropriate damages in archetypal cases, so that would provide guidance for things like that. Bueno, le agradezco mucho sus respuestas. No tengo más preguntas, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pregunto al señor juez Raúl Zaffaroni si tiene preguntas. No, señora presidenta, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Pregunto al señor juez Eduardo Ferrer MacGregor si tiene preguntas. No, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted. Pregunto al señor juez Sierra Porto si tiene preguntas. Sí, presidenta, muchas gracias. Adelante. A ver, según le entendí de la exposición que usted ha realizado, en materia de cuál debe ser el papel del derecho penal en materia de la expresión de opiniones eventualmente que puedan ser difamatorias o injuriosas por parte de los periodistas, tiene usted una posición según la cual debería existir una absoluta despenalización, no debería haber tipos penales para hacer frente a este tipo de circunstancias. ¿Es así? Yes. Y magnífico. Y respecto de la posición según la cual no existe como existe en el contexto interamericano, según el cual existe la posibilidad de establecer sanciones penales por declaraciones injuriosas, excepto cuando se trate de declaraciones injuriosas que afecten el interés público. En su opinión, esto es un concepto demasiado vago y por lo tanto no debería ser una excepción válida. ¿Es así? Yeah, so I think that that's a strong standard, and I think it's I welcome that standard, which I think is quite protective of freedom of expression. So I don't wish to be misunderstood on that point. However, I do think that it leaves some ambiguity. I mean, the statements in this case were pretty obviously on a matter of public opinion, but the multifarious nature of public debate is such that it could be difficult to determine in any specific instance whether a speech was about a matter of public interest. So there is some ambiguity left in that standard, but I also feel that the criminal law is simply not the appropriate tool. The balance that we need to maintain between protecting reputations and protecting freedom of expression, I don't believe is maintained by using the criminal law. I believe the civil law provides an effective and appropriate remedy in every case, and that should be the approach that the strongest international standards and the logical assessment of the necessity test. If we can see that countries in all regions of the world are managing to protect reputations without using the criminal law, then it seems to me that we should call on all countries to do that, because it's not necessary to use the criminal law. That's basically my, I would say, a principled analysis of the issue. Hubo una pregunta que le hicieron los representantes de la presunta víctima, pero quizá o yo no la entendí bien o usted la respondió de una manera que no era la que le estaban orientando. Me explico. Hay en el contexto, y yo hago mi pregunta, no quiero referirme a la anterior. En el contexto interamericano de los países de América Latina particularmente, existen unos fenómenos interesantes, y es que en muchas ocasiones en el debate político no se da entre gobierno y oposición. Existen los partidos políticos en muchas ocasiones no cumplen con esas funciones de oposición esencialmente basados en un sistema presidencialista. A dónde voy es que en muchas ocasiones el debate se da entre gobierno y los medios de comunicación, quienes entran a suplir ese tipo de funciones. En ese contexto, ¿qué opinión le merece cuando el debate es enérgico
cuando el debate llega a producirse de parte y parte, afirmaciones injuriosas o difamatorias, y particularmente, ¿qué opina usted sobre lo que sucede cuando los gobiernos se colocan en esas condiciones? Y se lo pregunto porque en muchas ocasiones se observa la situación según la cual gobernantes, alcaldes, presidentes, autoridades estatales, denuncian a periodistas, tildándolos de corruptos, tildándolos con adjetivaciones, que normalmente son las que que utilizan los medios de comunicación contra ellos, y ellos los utilizan en contra, y también los utilizan contra directores de gremios, de organizaciones de la sociedad que le generan resistencia. ¿Qué opina usted de ese fenómeno? Del papel del efecto que tiene ese tipo de declaraciones fuertes, injuriosas por parte de el Estado, de los gobernantes, frente a los periodistas y frente a organizaciones de la sociedad civil. Yeah, that's a very, very interesting and I would say profound question and a difficult question. And I think, I mean, this answer may slightly surprise you, but I think that part of the answer needs to look at the wider environment for freedom of expression. So if we look at some of the countries in Latin America, they have a less diverse and more polarized media environment than states and other parts of the world, for example. And I think that part of the root of this problem, and also there tends to be relatively less developed public service broadcasters, so a public service component of the media environment in Latin America, perhaps because of the history and the influences of the region. I don't want to go into a long historical discussion on that, but public service broadcasters where they are proper, independent, serving the public media outlets can play a very, very important role. And you do have some countries in the region which have stronger public service broadcasters, and I think they have managed to play a positive role in some respects. But having diversity in the media is essential to avoiding, I would say, the polarized environment, which is what I think you described. And it's not easy or quick to get there, especially if you haven't built that into your media regulation from the beginning, which I think many countries didn't put in place. So just for example, here in Canada, we have an independent regulator, the Canadian Radio and Television Commission, which has been authorizing licensing broadcasters from the very beginning. And that body has had diversity in broadcasting as a core objective of its licensing program from the very, very beginning. So every time a new broadcaster comes, it's looking at those rules. We also have here, as you find in many countries around the world, and even used to be in place in the United States until the presidency of Reagan, where it was removed, what was called the Fairness Doctrine. Here in Canada, in Britain, in France, in Germany, in Indonesia, in South Africa, broadcasters are required to be balanced and impartial, politically balanced and impartial in their reporting. They are not allowed to be of one political bent or another. So, for example, Fox News would not be allowed as part of the, we get Fox News in Canada, but it's an American program, but it would not be authorized as a Canadian broadcaster because it has a particular political slant. In many countries around the world, most of the more established democracies in the world, and many other developing democracies, those standards are in place. I think that's also a very, very important part. It's difficult to apply those standards without allowing for repression on free speech, because obviously you need a strong and very independent regulator to do that. The standards have to be applied in an appropriate manner, but I believe that that single standard
standard is a very, very important one to maintaining a diverse, rich broadcasting environment. So I think that there are, and I mean, I won't spend too much time on it, but I think there are a number of other measures in the expressive environment space that would really be needed to tackle this bifurcated, this confrontational, highly partisan environment that you find in which I think is harmful. I mean, if you think about the social dimension of freedom of expression, the citizens, they're not being well served by that expressive environment. Of course, as we go digital, things are changing very dramatically, and that does offer some potential solutions, although it can also exacerbate those problems. But I don't think that the defamation law is the appropriate way to resolve what I would recognize a fairly serious problem for freedom of expression, but controlling speech excessively through defamation law doesn't seem to me to be the right way to solve that. Rather, some of these harder, longer-term solutions might be necessary. Dentro de del experticio suyo y por su recorrido, como lo vimos en la hoja de vida, usted ha tenido la posibilidad de pronunciarse sobre diversos aspectos relacionados con la libertad de expresión. Quisiera su opinión sobre un tema que también es propio del contexto latinoamericano, y es esencialmente la existencia de gobiernos o de proyectos políticos que se presentan como proyectos antisistema. Tienen como propósito cambiar las lógicas de poder que hay dentro del Estado, las relaciones económicas, la manera como se cobran impuestos, la estructura general que sirve como fundamento a la institucionalidad de un país. Es muy común este tipo de discursos de acceso al poder en nuestro contexto, y este tipo de proyectos antisistema necesariamente entran en colisión o podrían entrar en colisión con los medios de comunicación, cuando los medios de comunicación también son propietarios, son depositarios de intereses económicos. ¿Cómo garantizar la libertad de expresión en este contexto de debate? You're challenging me on my freedom of expression knowledge. I would point out that, I mean, while you do find that situation perhaps more commonly in your region, our southern neighbor recently experienced, I would say, a very similar situation. President Trump came to power, promising change. He was going to drain the swamp. These are populist, sort of similar, somehow similar statements, I think, to what you were talking about. And he also had a very conflictual relationship with the media and engaged in attacks on the media, which were generally deemed to be profoundly illegitimate and certainly utterly out of nature with anything any American president had ever done before. There's always a difficult relationship between politicians and the media. That's the point that I made earlier, that critical, harsh statements about political figures is the essence of democracy, and those statements are most irksome to politicians when they are made in the media because of the millions of people who are listening and watching and reading the media. So I mean, it's inevitable, and yet politicians, until recently at least, depended on the media to get their message out and things. So this is always a difficult relationship. I think that I mean, again, getting a little bit philosophical, perhaps, because I think your question demands that. I think that it is. I think that the change in the media environment that I talked about earlier is a very important project in many countries in Latin America. The media does need to be diversified. It cannot only be aligned with certain, segments of society and certain political outlooks. That's very problematical. But
but so that's a legitimate project and an important project. But when the kind of populist leaders that you're talking about engage in that project, and I've seen this several times in different Latin American countries, instead of pursuing it in a fully democratic way in line with international standards, they somehow let their animosity towards particular media outlets enter into the equation, and it becomes a use of state power against certain media which they don't like, rather than a more profound democratization of the media environment, which is needed and which may ultimately result in certain media having less influence, being less dominant in the media environment, but not necessarily that way. So by a sort of irony, it's almost exactly those kinds of leaders who are willing to undertake such a project that are somehow, because of their political situation, least politically well suited to execute that project in a fair and reasonable way. So it's a little bit of a catch-22, and it's not easy, I believe, to find a way out of that. I would look forward to a case where somebody, a leader in Latin America in one of those contexts, without naming them, came to power with a project to reform the media environment and went about it in a way that was fully respecting international standards. In particular, was prepared to set up independent regulators which were absolutely beyond their control, but which could enforce appropriate standards on the media, such as we find in Britain and South Africa and whatever. I keep mentioning these countries, and I think that that's the solution that's needed, but very difficult to get there because the kinds of politicians that are prepared to do it are not the ones who can do it in a proper democratic way, I think. So it's challenging. I don't know if I'm answering your question properly. No, muchas gracias, ha sido muy esclarecedor y muy útil para darnos elementos para un tema que no tiene una respuesta absoluta. Finalmente, a propósito de la pregunta que le hizo mi colega, el juez Ricardo Pérez, sobre las medidas anti-SLAPP, me llama la atención la caracterización que usted da a las medidas anti-SLAPP, porque difiere de las propuestas de orden público interamericano, de jurisprudencia que nos ha realizado la Comisión Interamericana. Esencialmente, usted hacía referencia a que esas medidas anti-SLAPP apuntaban esencialmente a litigio estratégico, es decir, a proyectos o la elaboración de muchas demandas para tratar de acallar a los periodistas. Pero eso no supone que una medida anti-SLAPP o para garantizar la libertad de expresión deba eliminarse el derecho de acción en contra de los periodistas. ¿Esto es así? Yes, absolutely. As anti-SLAPP laws are designed for essentially to address abusive litigation, not all litigation. And I believe that defamation laws and other laws protecting privacy, for example, and hate speech laws and laws against incitement and whatever. I mean, many restrictions on freedom of expression are legitimate, and those all need to be maintained. The purpose of an anti-SLAPP law is that where powerful actors basically abuse their financial power, because in the end of the day, litigation is about money. It costs money to bring litigation. You hire a lawyer and it's expensive, and they use their financial power to try to stop people speaking, where that's their real objective, and that they should be maintained in that objective. I think it's an interesting, and I've only very recently, in fact, in the context of this case, started to think about the issue of a pattern of litigation. So, in Canada, anti-SLAPP really is envisaged as a remedy for, let's say, an environmental NGO which has been criticizing a major corporation for its unenvironmental practices, and that corporation just doesn't want to hear about it, and sort of bring these cases, which it
hitherto was free to do in Canada, and it was considered a perfectly democratic and legitimate thing for it to do. Bring as many cases as it may like. Every time the NGO speaks, they bring a case, and they lose all of those cases in the end. So the anti-SLAPP was, designed for that. But I think that the scenario which you talked about earlier, of a general, friction between the leaders and the media, I mean, maybe we need to think a little bit more carefully about the exact nature of what anti-SLAPP measures would be appropriate for that context. Maybe a slightly different one, but certainly, I mean, defamation law and other restrictions on freedom of expression, if appropriately phrased, are necessary. We do need to protect reputations, but not in these abusive cases. And they're a procedural mechanism. They basically throw the case out at an early stage. So the case goes before a court, and the court applies the anti-SLAPP rule. Finalmente quisiera escuchar su opinión sobre un fenómeno que también es propio del contexto, no sé si va más allá del contexto latinoamericano, pero esencialmente es sobre la manera en que se establece el principio de legalidad para establecer el alcance y los límites de la libertad de expresión. En razón de las complejidades, de lo delicado que es el tema de la libertad de expresión, en muchas ocasiones los límites a la libertad de expresión no pueden ser o no son establecidos mediante leyes, sino que es a través de la jurisprudencia de casos concretos los jueces quienes van construyendo este tipo de fenómenos. En ese sentido, ¿qué reflexión le merece esta lógica de protección de los derechos humanos relacionados con la libertad de expresión a través de las decisiones judiciales en virtud de la dificultad práctica para construir normas de carácter general con criterios objetivos que garanticen los estándares internacionales en materia de libertad de expresión? I mean, I fully agree with you that the complexity of language itself, language is not mathematics, and I studied mathematics and then I studied law, so I'm sort of an expert on both of those areas. I mean, and language is infinitely subtle and complex, and words can be used in different ways. So it's not possible to design a law as you might a mathematical equation so that it perfectly excises the harmful speech and nothing else. It needs to be interpreted by judges and applied and so on and so forth. So I think there are obviously limits to the degree of precision that laws can be required to meet before they stand as restrictions on freedom of expression. But I think that at the same time, we can see certain legal provisions that were almost designed to be flexible so that those who apply them could apply them more or less whenever they wanted to stop whatever speech they didn't like. So rubber laws. And in between those two extremes, let's say, I would say, there's a reasonable assessment of the precision that's required. And there are certain areas which different courts have recognized, for example, obscene material, very difficult to define in any reasonable and scientific way. And most of the laws on obscenity, even in very rigorous legal systems, are not that precise in the end of the day. National security is another notoriously difficult area, hard to define specifically. And one of the reasons that I have been pushing, and perhaps you feel I'm pushing too hard for extreme standards, but clear standards, no criminal defamation, absolute protection for opinion, is that those standards at least are absolutely clear. If opinion, I mean, not absolutely clear, because there's always some debate about whether it's an opinion or a statement of fact. But anyway, they're trending to the clearer side of things. And I think it's important to try to have sort of overriding human rights standards which allow states to adopt clear laws underneath them because of the problem that you mentioned.
you as an international court, like the European Court, deal with different types of legal systems, common law and civil law. And the European Court, I'm not sure in your jurisprudence if you've recognized this, but the European Court has held that the decisions of judges are themselves part of the provided by law, and where they elaborate, potentially or a perhaps unclear piece of statutory legislation where they elaborate it sufficiently, then that's good enough to meet the provided by law. And I think that's a reasonable compromise. But it's always, I think there's always a balance in there. Muchísimas gracias, señor Perito. Muy amable. Gracias, presidenta. Gracias. Pregunto al señor juez Eduardo Biogrossi si tiene preguntas que hacer. No, presidenta, no tengo preguntas que hacer. Gracias. Muchas gracias, señor juez. Señor perito, aquí concluimos con su participación. La Corte le agradece profundamente su aporte a nuestra discusión, a nuestros comentarios, al estudio que tenemos que hacer de este tema tan importante. Y usted puede seguir la audiencia si así lo desea. Por ahora le damos las gracias y le deseamos muy buena tarde. Aquí vamos a hacer un receso para regresar a las 10:35 para terminar con nuestra audiencia de la mañana. Muchas gracias.
reabrir la audiencia pública sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas del caso Palacio Urrutia y otros versus al Ecuador. Versus Ecuador. Sí. Corresponde ahora a que los representantes de las presuntas víctimas, la representación del Estado, expongan los alegatos finales orales y que la Comisión Interamericana exponga sus observaciones finales. Para empezar, daré la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que presente sus alegatos finales orales. Adelante, por favor, indiquen quién lo hará. Y buenas tardes. Comenzaré haciéndolas yo y después continuará la doctora María Daniela Rivero. Las peticiones finales las hará el doctor Hernán Pérez Luz. Buenos días. Bueno, ahora muy buenas tardes. Honorable Presidenta y honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miembros de su Secretaría. Mi cordial saludo a las representaciones presentes de la Honorable Comisión Interamericana y del ilustre Estado de Ecuador. El caso Emilio Palacios y otros, el Universo versus Ecuador, consiste en la persecución arbitraria por parte de autoridades y funcionarios del Estado ecuatoriano, particularmente por el entonces presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, contra la libertad de expresión y en concreto contra uno de los periodistas más emblemáticos en Ecuador, como es Emilio Palacios Urrutia, y en contra de uno de los diarios también más emblemáticos, como es el Universo, y en contra de sus directivos y accionistas, los señores Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Eduardo Pérez Barriga, César Enrique Pérez Barriga. El objetivo de estas actuaciones gubernamentales fue silenciar la crítica y la denuncia en contra del gobierno. Y para ello se orquestó e implementó una campaña de persecución y un hostigamiento sistemático desde el poder público que consistió en perpetrar ataques estigmatizantes continuos y la utilización del aparato judicial con jueces carentes de independencia para que la persona del entonces presidente de la República demandara personalmente y por acusación privada a las víctimas y las sometiera a un indebido proceso para condenarlas a 3 años de cárcel y al pago de sumas de dinero exorbitante de más de 42 millones de dólares. Y todo esto por el solo hecho de Emilio Palacios haber publicado el día 6 de febrero de 2011 en el diario El Universo un artículo titulado No a las mentiras, que contenía expresiones críticas sobre lo que en su opinión había sido la actuación del entonces presidente de la República en un asunto de interés público nacional ocurrido el día 30 de septiembre de 2010 con ocasión de las protestas de miembros de la policía. El objetivo de las actuaciones emprendidas por el entonces presidente de la República fue en definitiva aplastar y acabar con el periodista, con los directivos y accionistas y con el medio mismo, imponiéndolo como ejemplo el miedo a esta insólita condena para que los demás periodistas, medios, ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos se abstuvieran de hacerle a él críticas y al gobierno, si no querían sufrir las mismas consecuencias. Lamentablemente, estas acciones terminaron haciéndole un daño grave no solo a la víctima, no solo a las víctimas y al diario El Universo, sino a la libertad de expresión y a la democracia en Ecuador. Por ello, el presente caso presenta a esta honorable Corte con la oportunidad para confirmar y desarrollar sus estándares en materia de los límites y las responsabilidades ulteriores, tanto penales como civiles, de las expresiones críticas sobre funcionarios públicos en asuntos de interés público, así como para reparar de manera integral a las víctimas por los daños causados y requerirle al Estado que adopte las medidas legislativas y de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir que esas violaciones vuelvan a repetirse. Señora Presidente y señores jueces, este caso debe servir de sentencia líder
de esta Corte para que nunca más en este hemisferio un gobernante se atreva a repetir hechos tan lamentables, insólitos y dañinos. Es importante advertir que estos hechos ocurrieron en un contexto caracterizado en primer lugar por ataques gubernamentales sistemáticos en contra de la libertad de expresión de distintos periodistas y medios, y en segundo lugar, en una fragilidad institucional de falta de independencia del Poder Judicial. Hemos documentado en el expediente ante esta Corte los casos de periodistas y medios que fueron demandados por funcionarios públicos, incluido el entonces presidente, y condenados, los cuales sirven para evidenciar el patrón sistemático, como lo ha denominado la Relatoría de Libertad de Expresión, en el cual el Estado utilizó su poder público para perseguir a Emilio Palacios y a los hermanos Pérez y al diario El Universo, para censurarnos en medio de una ausencia de independencia judicial. De acuerdo con el informe de Fundamedios, por ejemplo, desde el 2008 hasta el 2020, en Ecuador existieron un total de 619 procesos judiciales contra periodistas y medios. Entre el 2007 y el 2011, el presidente Correa en forma directa atacó e insultó públicamente con una serie de epítetos que no voy a repetir acá y que constan todos en las pruebas en el expediente, tanto a los directivos y accionistas como al propio diario El Universo en múltiples ocasiones, perpetrando todo tipo de insultos, amenazas y estigmatizaciones. Desde el 2007, Emilio Palacios Urrutia ha sido víctima de una implacable persecución por los órganos del Estado ecuatoriano. En el expediente se encuentra un relato detallado de toda esa persecución con un patrón sistemático de ataques, denigrantes y amenazas. Luego de ganar el juicio en primera instancia, el entonces presidente Correa siguió atacándolos públicamente y llamándolos sicarios de tinta. El 19 de agosto de 2011, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, convocó a Emilio Palacios de manera amenazante a través de los medios de comunicación para que proporcionara el nombre de la persona que le había entregado un video sobre el 30 de septiembre de 2010. Posteriormente, el 24 de agosto, Emilio Palacios, debido al temor a su seguridad y su libertad, tuvo que abandonar el Ecuador. Pero incluso posteriormente, el 18 de septiembre de ese año, Emilio Palacios recibió varias amenazas de muerte contra sus hijos de regresar al país. Todo esto consta en el expediente. Luego del juicio, en los años 2012 al 2014, Emilio Palacios siguió siendo víctima de una serie de ataques que se detallan en el expediente ante esta honorable Corte, llamando al público incluso a agredirlo, a, cito, patearlo. El juicio. Al mes siguiente de haberse publicado el artículo de Emilio Palacios, No a las mentiras, en el diario El Universo, el 21 de marzo de 2011, Rafael Correa Delgado, presidente de Ecuador, interpuso ante el Tribunal de Garantías Penales de Guayas una acusación particular en contra del periodista Emilio Palacios y en contra de los directivos del diario El Universo, Nicolás, Carlos Eduardo y César Enrique Pérez, y en contra de la empresa propietaria del diario El Universo, por el presunto delito de injuria calumniosa contra la autoridad previsto en el Código Penal ecuatoriano, por desacreditar y menospreciar su buen nombre, su fama, su prestigio como autoridad. Solicitó que se les impusiera la pena máxima de 3 años de prisión y el pago indemnizatorio de $50 millones al periodista y a los directivos y de 30 millones al diario El Universo. El proceso fue objeto de innumerables irregularidades y vicios que hemos denunciado. El 20 de julio de 2011, el juez temporal del juzgado 15º de Garantías Penales de Guayas, el doctor Juan Pérez, publicó sentencia de condena penal y civil directa contra las víctimas a 3 años de prisión, más la condena civil al pago solidario por todas ellas a favor del entonces presidente Correa por la cantidad de $30 millones, y además condenó al diario El Universo a $10 millones, y además fueron condenados al pago de costas procesales
por $2 millones. Debe destacarse que esta sentencia fue dictada en medio de serias irregularidades a tan solo 24 horas después de celebrada la audiencia de juicio, tras haberse reincorporado el juez Pérez, quien previamente había sido recusado, y unas horas antes de que él mismo cesara en sus funciones como juez temporal. Luego de ser apelada la sentencia, donde también ocurrieron una serie de irregularidades, el 20 de septiembre de 2011 se confirmó la misma en segunda instancia, y tras ejercerse los recursos de casación y otros recursos de los cuales se excluyó arbitrariamente a Emilio Palacios, finalmente el 27 de febrero del 2012 la Corte Nacional dictó sentencia desestimando el recurso de casación, dejando firmes las condenas de las víctimas y confirmando así todas las violaciones ocurridas durante el proceso. Ese mismo 27 de febrero, el entonces presidente Rafael Correa anunció su decisión de, cito, perdonar a los acusados concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron, incluyendo a la compañía del Universo. Fin de la cita. Y en el acta de remisión, que fue presentada por el presidente Correa y sus abogados ante la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, lo fue hecha con base en el artículo 113 del Código Penal, conforme al cual, cito, el perdón de la parte ofendida cesa la pena. Repito, la pena. Fin de la cita. Es decir, dicho perdón solo extinguió la pena, pero no extinguió ni la acción ejercida, ni el proceso, ni la sentencia. Como lo aclaró ayer el perito Juan Pablo Albán, dicho perdón de la pena no eliminó jurídicamente la sentencia, ni resarció el daño moral y material causado a las víctimas por el proceso que tuvieron que enfrentar, ni por la sentencia condenatoria en contra de ellas que existe hasta el día de hoy. Asimismo, tampoco eliminó el registro de las víctimas en el sistema automático de trámites judiciales ecuatoriano a cargo del Consejo de la Judicatura, en el que queda constancia de las sentencias en procesos penales emitidas contra una persona, como se evidencia de la constancia que hemos anexado en el expediente. Tan es así que esta sentencia definitiva, además de poder citarse como precedente por un juez penal en Ecuador, configura una primera condena de las víctimas a los efectos de agravantes penales por reincidencias que podrá aplicárseles en el futuro. Pero sobre todo, con ese perdón no se desvaneció el efecto disuasivo de la sentencia, el miedo a informar y a opinar críticamente y el miedo a la autocensura si no se llevaba a cabo. El presidente en su discurso anunciando dicho perdón, afirmó, cito, hay perdón, pero no olvido, fin de la cita. Tan es así que en el mismo acta de remisión de la pena, suscrita por el entonces presidente Rafael Correa, afirmó que había tomado la decisión, cito, esperando que esta sentencia cause un efecto, y es que los medios de comunicación deben ser más serios, más profesionales y éticos, fin de la cita. Es decir, enjuiciarlos y condenarlos era el objetivo logrado como castigo ejemplar de un presidente para quienes osaran continuar criticándolo o respetándolo. De hecho, durante el año 2011, el presidente Correa amenazó de nuevo al diario Universo con enjuiciarlos nuevamente. Como la honorable Corte pudo escuchar ayer de Emilio Palacios, el hostigamiento gubernamental y ese proceso en su contra le causó un daño a su proyecto de vida como periodista que perdura hasta el día de hoy. Y el hostigamiento y la censura por miedo a las consecuencias críticas sufridas tuvo sus efectos adversos en el diario El Universo. Esos daños a las víctimas en el presente caso no fueron ni han sido remediados y requieren de esta honorable Corte de medidas de reparación integral. Los hechos antes narrados, descritos y probados en el presente caso, causaron una pluriviolación de los derechos humanos de las víctimas consagradas en los artículos 7, 8, 13, 22 y 26 de la Convención Americana en concordancia con sus artículos 1.1 y 2.
En primer lugar, el artículo 13 de la Convención relativo a la libertad de expresión ha sido interpretado por esta honorable Corte de manera amplia, dinámica y progresiva, estableciendo, entre otras cosas y elementos, que dicha libertad debe garantizarse, cito, también en lo que toca a las expresiones que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Fin de la cita. Ha quedado claro por los distintos peritajes que el artículo de Emilio Palacio era de opinión sobre la conducta del presidente de la República en un asunto de interés público y por lo tanto gozaba de protecciones especiales. A veces es necesario y legítimo que los periodistas en el debate democrático utilicen un lenguaje fuerte para llamar la atención de sus lectores o escuchas. De allí que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya afirmado en diversas ocasiones, incluido el caso Toma versus Luxemburgo, que, cito, la libertad periodística también comprende el recurso posible a cierto grado de exageración o incluso de provocación. Fin de la cita. En el reciente caso Álvarez Ramos, esta Corte fue clara al señalar que es inconvencional el uso del derecho penal para proteger el derecho a la honra de un funcionario público frente a expresiones realizadas sobre el ejercicio de sus funciones. En este caso, la condena a las víctimas por el delito de injurias calumniosas contra la autoridad, contenida en el artículo 489 del Código Penal de Ecuador, violó el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 13 en relación con el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno reconocido en el artículo 2 de la Convención. A pesar de que el Estado ecuatoriano modificó con posterioridad su legislación para eliminar el tipo penal agravado de injuria calumniosa contra funcionarios, como lo explicó el perito Elván, se mantiene el tipo penal de calumnia, el cual, como también lo explicó hoy el perito Toby Mendel, es precisamente el utilizado por los funcionarios públicos con fines punitivos contra las expresiones críticas en asuntos de interés público. En este sentido, una sentencia de esta honorable Corte contribuirá a que el Estado termine de aprobar el proyecto de ley presentado por el nuevo presidente de la República. En segundo lugar, la violación a la libertad de expresión en perjuicio de las víctimas, causado por el sometimiento de estas a un proceso penal y a la imposición de condena, fue tal independientemente de que la sentencia no se haya ejecutado. Como lo afirmó hoy el perito Mendel, la mera apertura de un proceso penal por la publicación de una opinión de evidente interés público es abiertamente contraria a la libertad de expresión. Esta honorable Corte en su jurisprudencia no requiere que exista una condena penal y que ésta se ejecute para que se considere que hubo un ilícito internacional. Únicamente requiere el uso del derecho penal por su efecto inhibitorio en asuntos de interés público. En el presente caso, la sola apertura del proceso penal, el proceso mismo generó per se un chilling effect inhibitorio, aún sin que se materializara o ejecutara la condena, como ha sido evidenciado por los testimonios de las víctimas y en el affidavit de los trabajadores del diario El Universo. Por las mismas razones expuestas en el presente caso, además se violó el artículo 13 de la Convención en perjuicio de las víctimas por el proceso y la condena que se les impuso de manera automática y sin ninguna motivación por responsabilidad civil por hecho ilícito por más de 40 millones de dólares, supuestamente por las afectaciones a la honra del entonces presidente de la República. Ahora bien, esta responsabilidad civil realmente tiene una naturaleza sancionatoria, punitiva, intimidante y ejemplarizante, por lo tanto es inconvencional. El derecho a la libertad de expresión sobre asuntos de interés público proscribe las sanciones, incluso aquellas no privativas de libertad que tienen fines punitivos, dado que inhiben el debate democrático. La jurisprudencia europea
en el caso Engels y otros contra Holanda, permite identificar un test para determinar si una sanción reviste el carácter punitivo. Así, la definición de una sanción punitiva puede extenderse a cualquier acto impuesto por el Estado que tenga por finalidad castigar o desincentivar una determinada conducta. En el presente caso, esta sanción civil impuesta a las víctimas por más de 40 millones de dólares es en todo caso además inconvencional, ya que tuvo un fin predominantemente punitivo en perjuicio de los periodistas y la prensa ecuatoriana. Asimismo, en este caso existen elementos adicionales que permiten verificar el fin punitivo de la sanción civil, como son la inmotivación de la decisión en la sentencia y la cuantía desproporcionada. Esto es consistente, además, con el patrón identificado por el perito Albán sobre la falta de claridad en la cuantificación de esta sentencia. En el caso Fontevecchia, esta honorable corte indicó que el temor a una sanción civil desproporcionada puede ser tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal. Ese dictum es exactamente aplicable al presente caso. En consecuencia, dada la naturaleza punitiva de la responsabilidad civil dictada en contra de las víctimas y el Universo, dicha sanción es abiertamente contraria al artículo 13 de la Convención. Finalmente, todas las violaciones al debido proceso en el presente caso que fueron denunciadas, contenidas en el informe de la Comisión y en nuestro SAP, en definitiva han sido reconocidas por el Estado, y llamamos a la Corte a que en consecuencia declare también la violación de las garantías al debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana. A continuación, por favor, va a exponer la doctora, la abogada María Daniela Rivero. Adelante, por favor. Adelante, sí. Señora Presidenta y señores jueces, a continuación me referiré a las consecuencias del proceso penal y la condena civil y penal contra Emilio Palacios, Carlos Nicolás Pérez, Carlos Eduardo Pérez y César Enrique Pérez. Primero, la violación del derecho a la propiedad en conexión con la afectación a la libertad de expresión por la arbitraria condena civil. Recordemos que la sanción civil no tuvo un fin reparatorio, sino un fin predominantemente punitivo dirigido a sancionar a las víctimas y al medio de comunicación. La sanción civil no solo constituyó un daño al patrimonio de las víctimas, sino además tuvo un impacto directo confiscatorio que puso en riesgo su activo más valioso, es decir, el diario Universo. Por ejemplo, la expropiación de un inmueble genera un impacto sobre los frutos civiles que derivan de este. Asimismo, los accionistas del Universo sufrieron directamente la afectación a los frutos civiles que obtenían de su medio de comunicación. De allí se sostiene, como lo ha hecho la Corte Interamericana, que la imposición de cualquier carga que sea arbitraria por desproporcionada, que no sirva al interés de la justicia o que no se corresponda con el fin de la mencionada carga es violatorio al derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21. En primer lugar, indicamos que la imposición de la sanción desproporcionada e irrazonable en contra del diario El Universo perjudica de una forma directa a las víctimas que son directivos en este caso, quienes se ven en peligro de perder su empresa familiar, el medio a través del cual ejercen también su derecho a la libertad de expresión. Nótese que este caso, a diferencia de casos anteriores conocidos por la Corte, debe aplicarse la regla de la confusión de patrimonios, ya que la empresa es una ficción, dado que es una empresa familiar, en palabras del perito Morles, peritaje trasladado a este caso. Asimismo, conforme a sus estatutos se evidencia que la sanción impuesta a la compañía anónima del Universo corresponde al doble de su capital social, lo que conllevaría a la quiebra de la empresa y como consecuencia al cierre del medio de comunicación. Esto perjudicaría a los trabajadores, accionistas y al resto de la sociedad ecuatoriana. En segundo lugar, en relación con el grado de afectación de este derecho, debemos indicar que la condena judicial a las víctimas a una indemnización por esta astronómica suma afectó su derecho a la propiedad. Dicha sanción civil constituye a todas luces una afectación arbitraria y excesiva de este derecho, que además era de imposible pago para estas. Las llevaría a la pérdida del medio de comunicación y en su caso personal se materializaría en la insolvencia.
Por ejemplo, el sueldo neto de cada uno de los 3 directores era aproximadamente $5.000. Si dedicaran todo su sueldo a pagar la indemnización, se demorarían 125 años. En el caso de Emilio Palacio, que su sueldo y bonificaciones eran alrededor de $12.000, le tomaría 70 años en pagar la indemnización. Finalmente, tal como lo reflejó el perito Ortiz en su affidavit presentado por escrito, la sanción tuvo un impacto más allá de la condena. Como consecuencia del hostigamiento y ataque de Rafael Correa en contra del medio del proceso judicial, se generaron pérdidas importantes al medio, que a su vez repercutieron en el patrimonio de las víctimas. Nótese que el día de ayer el Estado pretendió señalar que hubo un aumento de ventas con posterioridad al año 2011, como si fuese un aumento de los ingresos netos del periódico, ignorando la metodología utilizada por este perito, la de la valoración del patrimonio de empresas. El Estado realiza una interpretación sesgada de este peritaje, sin indicar que este refleja no solo el impacto sobre el medio, sino que este impacto está asociado con el proceso judicial iniciado por el entonces presidente Rafael Correa. Como lo establece el anexo 15 de dicho peritaje, las consecuencias materiales sobre la familia Pérez, dueños del medio, son cuantificables. Así, la merma del valor patrimonial que sufrieron las víctimas accionistas del diario como consecuencia del proceso afectó el valor real de su patrimonio en aproximadamente 8 millones. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Corte Interamericana que declare que la sentencia en la cual se decidió imponer una exorbitante condena civil configura per se una violación al derecho a la propiedad de las víctimas. En segundo lugar, me referiré a la violación al derecho al trabajo en perjuicio de Emilio Palacio. Ecuador también es responsable de la violación al derecho al trabajo en perjuicio de Emilio. En seguimiento a su reiterada y reciente jurisprudencia, el Estado debe abstenerse de adoptar medidas que restrinjan el ejercicio al derecho al trabajo, especialmente por motivos de discriminación por opinión política. Es importante indicar que la línea editorial que se siga en una determinada ocasión se encuentra subsumida bajo el concepto de opinión política, de acuerdo al presidente de esta Corte en el caso de Urrutia y otros. En consecuencia, una restricción arbitraria a un periodista constituye un incumplimiento de la obligación de respeto de ese derecho al trabajo. Además, cuando esta restricción se basa en la línea editorial o en la publicación de un artículo, se configura un trato discriminatorio por motivo de su opinión política. En el presente caso, la vulneración al derecho al trabajo de Emilio Palacios se configuró en 2 momentos. En primer lugar, el proceso judicial constituyó una restricción indirecta en contra de Emilio para que continuara ejerciendo el periodismo, dado que se vio amenazado y sancionado por el ejercicio de su profesión. En segundo lugar, como consecuencia del proceso penal, Emilio tuvo que renunciar a su trabajo en Universo. Como lo indicó el propio Emilio durante la audiencia, este fue el único mecanismo para prevenir futuras sanciones en contra del medio de comunicación. Como consecuencia de este chilling effect generado por este proceso, ningún otro medio de comunicación nacional le contrató y tuvo incluso que salir de Ecuador, situación que se perpetuó hasta el momento. Estos hechos constituyen sin lugar a dudas una barrera de acceso al empleo que deriva de cualquier motivo, entre ellos la opinión política. Debemos resaltar cuando el Estado visibilizó ayer la liquidación a favor de Emilio, de nuevo buscó sesgar a la Corte, ignorando elementos básicos que se ven reflejados en el peritaje de Fausto Ortiz. En efecto, Emilio no logró encontrar trabajo como periodista, ni en Ecuador ni en Estados Unidos, y como consecuencia del paso de estos 10 años, esos ingresos virtualmente desaparecieron. El Estado revictimizó a Emilio cuando ha sido el Estado el que ha generado el obstáculo de facto para su acceso al trabajo en violación al artículo 26 de esta convención y así se solicita. Tercero y último, la violación al derecho a la circulación en perjuicio de Emilio. La Corte ha sostenido en casos de una persona objeto de amenazas y hostigamientos y donde hay una situación donde se menoscaba la confianza de la víctima en el sistema de justicia, que esto contribuye a la situación de inseguridad de la persona y que incluso puede conllevar al exilio o el desplazamiento forzado, atentando contra su derecho a la residencia libre. Como consecuencia de la criminalización que sufrió Emilio Palacio, se vio obligado a salir de Ecuador. En efecto, la única forma en la que pudo continuar con su vida libre es la persecución política judicial del Estado ecuatoriano. Así, al momento de salir forzadamente de Ecuador, para Emilio Palacio existían elementos suficientes y razonables para que considerara que, de permanecer en esta jurisdicción, sería perseguido, amenazado e incluso privado de libertad, como lo reflejó el perito Albán en su exposición. Bajo la jurisprudencia de esta Corte, la carga de garantizar las condiciones para una víctima que vuelva del exilio es del Estado responsable de su salida, no de la misma víctima. Su salida del país, por lo tanto, es atribuida al Estado y configuró una violación del artículo 22 de la Convención Americana,
y así se solicita respetuosamente a esta Corte. A continuación, mi colega el doctor Hernán Pérez hará la solicitud de reparación. Yo, me disculpa, solamente quiero hacerles notar que tenemos 30 segundos. Buenas tardes, señora presidenta, magistrados de esta Corte. En vista del poco tiempo voy a pasar rápidamente a presentar nuestras peticiones. Primera, dejar sin efecto la condena penal y todas las consecuencias que de ella se derivan. 2, reparar los daños materiales e inmateriales causados a las víctimas por las violaciones cometidas por los hechos del presente caso y en los términos y modalidades solicitadas en las oportunidades procesales correspondientes. 3, otorgar las becas estudiantiles para los hijos de Emilio Palacio. 4, adecuar la legislación penal sobre la libertad de expresión o que incidan en la libertad de expresión al derecho internacional de los derechos humanos y prohibir condenas civiles equivalentes a sanciones civiles punitivas. Y por último, señores magistrados, que el Estado ecuatoriano se obligue a fortalecer la independencia del Poder Judicial o de la función judicial conforme a los estándares interamericanos mediante el ingreso y la estabilidad en la función judicial, eliminando del ordenamiento jurídico ecuatoriano esas causales abiertas y discrecionales de destitución de jueces. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Aquí termina el tiempo concedido a la representación de las presuntas víctimas y ahora tiene la palabra la representación del Estado. Por favor, quien hará uso de la palabra y adelante. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, haré uso de la palabra yo y posteriormente mis coagentes, la abogada Amparo Esparza y el abogado Carlos Despí. Señora presidenta, honorables magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, delegación de la Comisión Interamericana, representantes de las presuntas víctimas, señor Emilio Palacio, señor César Pérez, se dirige a ustedes María Fernanda Álvarez en representación del Estado ecuatoriano para realizar los correspondientes alegatos orales dentro del presente caso. En la primera parte de la exposición estatal abordaré los hechos del caso, así como el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado ecuatoriano. Y finalmente abordaré algunos de los temas que subsisten en debate ante el tribunal. Como lo manifestó el representante de las presuntas víctimas, los hechos del presente caso se refieren a la instauración de un proceso penal en contra del señor Emilio Palacio y de los señores Pérez por la publicación de un artículo de autoría del señor Emilio Palacio titulado No a las mentiras. El artículo abordaba temas de interés público vinculados a los hechos acaecidos en el Ecuador el 30 de septiembre del 2010 e involucraban al entonces presidente de la República. En este proceso penal se impuso una pena de 3 años de prisión, así como el pago de $40 millones en total por concepto de indemnización por el delito de injuria calumniosa grave en contra de la autoridad. Estos hechos ocurrieron entre el 21 de marzo del 2011, fecha de la presentación de la acusación particular, y el 28 de febrero del 2012, fecha en la cual se archivó la causa por efecto del perdón de la pena y la condonación de la indemnización. El 21 de febrero del 2012, a su vez, la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor de las presuntas víctimas por considerar que se habían demostrado las condiciones de gravedad, urgencia y daño irreparable. Posteriormente, en marzo del mismo año, la Comisión Interamericana levantó estas medidas cautelares por considerar que habían cesado las causas que la motivaron. Lo relatado se enmarca dentro de lo ya establecido por este tribunal respecto al derecho a la libertad de expresión en relación al derecho a la honra de los funcionarios públicos y la aplicación del derecho penal como mecanismo de responsabilidad ulterior respecto a la publicación de información de interés público. Continuando con los hechos, con relación al proceso penal, la Comisión Interamericana y los representantes de las presuntas víctimas han alegado una serie de irregularidades.
Los hechos que al respecto se encuentran acreditados en el expediente interamericano son los siguientes. En la tramitación del proceso penal participaron varios jueces, que si bien pertenecían al banco de elegibles establecidos por el Consejo de la Judicatura, no gozaban de estabilidad. A la fecha de los hechos, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, no se encontraba prevista la posibilidad de enjuiciar penalmente a una persona jurídica, pese a lo cual, en el proceso penal se sentenció a los señores Pérez en su calidad de directivos de diario El Universo. En segunda instancia, se realizaron varios cambios de fecha para la realización de la audiencia de apelación, negando solicitudes fundamentadas de las presuntas víctimas. Mediante un proceso de medidas cautelares constitucionales, se estableció que la sentencia de primera instancia no fue elaborada en la computadora del juzgado, sino en un equipo externo. La motivación de la sentencia de primera instancia no establecía con claridad la configuración del tipo penal establecido en la ley. Finalmente, son de público conocimiento las declaraciones realizadas por el entonces presidente, que a su vez era querellante en el proceso penal respecto a este juicio. En este punto resulta pertinente reiterar algunos temas con respecto a la sentencia penal que ya han sido comentados a lo largo de esta audiencia. La sentencia penal objeto del presente proceso interamericano jamás se ejecutó. Las presuntas víctimas nunca estuvieron privadas de la libertad y no pagaron valor alguno por concepto de indemnización o multa en virtud del proceso penal. Desde el momento del perdón de la pena y la condonación de la indemnización, esta sentencia es inejecutable y no se podía iniciar proceso civil alguno para el reclamo de una indemnización. De igual forma, se aclara que los derechos políticos del señor Palacio están en plena vigencia y no tienen restricción alguna. En base a los hechos descritos, el Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la libertad de expresión y pensamiento, a las garantías judiciales, a la protección judicial y principio de legalidad en perjuicio del señor Emilio Palacio y los señores Pérez. A la luz de los estándares del sistema interamericano, el Estado reconoce que en el presente caso, la sanción penal y la indemnización de carácter civil resultaron desproporcionadas e innecesarias. De igual forma, reconoce que lo desproporcionado de la pena impuesta tiene la capacidad de producir un efecto intimidatorio para el ejercicio de la libertad de expresión, en perjuicio no solamente de las presuntas víctimas de este caso, sino de todos los periodistas y medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto, con lo cual se configura la violación del artículo 13 de la Convención. Por otro lado, al analizar en conjunto las irregularidades del proceso penal que se han logrado demostrar en este proceso interamericano, el Estado reconoce que se violaron los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y principio de legalidad. Hasta aquí, el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional realizado por el Estado ecuatoriano. De conformidad al artículo 62 del reglamento y a su jurisprudencia, este tribunal deberá darle a este reconocimiento el efecto jurídico que corresponda. Si bien el reconocimiento realizado por el Estado consiste en un reconocimiento parcial, se adecúa en gran medida a lo establecido por la Comisión Interamericana en su informe de fondo. No obstante, en su momento y por escrito, este reconocimiento fue fuertemente criticado por los representantes. Al respecto, se debe tener presente que quien comparece ante este honorable tribunal es el Estado ecuatoriano, no un funcionario o un exfuncionario en particular.
Por ello, es fundamental que el alcance de la responsabilidad internacional se apegue rigurosamente a los hechos probados y al derecho aplicable. Es responsabilidad de esta representación aportar los elementos que se requieran y se consideren oportunos para este análisis. Se debe tener presente, además, que más allá de todos los elementos políticos que se han esgrimido en estos 2 días de audiencia, los elementos que determinarán la resolución del presente caso son los argumentos jurídicos y los estándares que mejor se adecúen a la efectiva protección de los derechos humanos en la región, entendiendo que no existen derechos absolutos y comprendiendo la verdadera finalidad de las medidas de reparación en los casos de derechos humanos. Ratificando el reconocimiento del Estado, el compromiso del Estado de cumplir con las obligaciones en la materia y precisamente por la importancia del caso, a continuación el Estado se referirá a los temas que subsisten en debate ante este tribunal. En primer lugar, respecto al periodo de tiempo. Para el Estado ecuatoriano, el periodo de tiempo que debe considerar este tribunal es el comprendido entre marzo del 2011 y febrero del 2012, tiempo que duró el proceso penal materia del presente caso. Para la Comisión Interamericana, el periodo de tiempo que se debería analizar va desde el 2007 hasta el 2017. Mientras que para los representantes, el periodo que debería analizarse abarca desde 1997 hasta la presente fecha inclusive. Lo que esta representación quisiera hacer notar a la Honorable Corte es que se le han presentado varios elementos de manera dispersa que no se vinculan con los hechos del caso porque no han tenido un impacto directo sobre el mismo para efectos de la determinación de responsabilidad internacional. Al respecto, el Estado ratifica el análisis desarrollado en su contestación escrita con relación a por qué los elementos aportados ante esta honorable Corte no son suficientes para que se extienda el periodo de análisis o se considere la práctica sistemática de violación a la que ha hecho referencia el representante de las presuntas víctimas. A continuación voy a analizar uno de los derechos alegados por los representantes en su ESAP que no han sido reconocidos por el Estado y que tampoco fueron considerados por la Comisión Interamericana en su informe de fondo. Esto es el derecho a la libertad de circulación y movimiento. El artículo 22 de la Convención Americana consagra el derecho a no ser desplazado forzosamente dentro de un Estado y a su vez a no ser forzado a salir de un territorio en el que se encuentre legalmente una persona. Los representantes han alegado la violación del derecho a la circulación y residencia en perjuicio del señor Emilio Palacio debido a que se habría visto forzado a salir del país por la existencia de amenazas y el temor fundado respecto a su seguridad y a la de su familia. Una consideración previa que es importante realizar es que, más allá de las referencias que se han hecho respecto a la familia del señor Palacio, solamente él ha sido considerado víctima en el informe de fondo de la comisión. Con relación a los hechos, en agosto del 2011, el señor Emilio Palacio abandonó el país y desde aquel momento hasta la actualidad ha residido en la ciudad de Miami. Al contrario, el señor Pérez desde el 2011 ha salido del país en varias ocasiones sin impedimento alguno, pero en ningún momento ha cambiado su lugar de residencia. Así lo manifestó en su testimonio el día de ayer. En su testimonio, además, afirmó que regresó al país en cuanto se produjo el perdón de la pena y que estuvo fuera apenas algunas semanas. Tanto el señor Palacio como el señor Pérez han afirmado ante este tribunal haber sido víctimas de amenazas por parte del entonces presidente. Los términos
el tipo de amenazas y los medios descritos en los dos casos guardan similitud, por lo que se podría concluir que se encontraban en la misma situación de riesgo. Asimismo, los dos fueron sentenciados por el mismo delito y en el mismo proceso penal. Sin embargo, el señor Pérez y el señor Palacio tomaron decisiones diferentes respecto a su lugar de residencia. El señor Pérez incluso afirmó el día de ayer que cuando el señor Palacio le informó de su decisión de salir del país, esto le sorprendió. Esto evidencia que la salida del señor Palacio del Ecuador fue una decisión, al igual que su permanencia en los Estados Unidos hasta la presente fecha. Es decir, no existe el elemento forzoso que violaría el artículo 22 de la Convención Americana. Con relación a las amenazas puntuales en contra del señor Palacio, la presunta víctima hizo referencia a las amenazas dirigidas a su hijo en el año 2009, mediante correo electrónico, es decir, 2 años antes de la salida del país. El señor Palacio informó al honorable juez Ferrer MacGregor haber presentado la correspondiente denuncia. Ayer, la presunta víctima afirmó que esta denuncia se había realizado ante el gobernador de la provincia del Guayas. El gobernador es el delegado del Ejecutivo en la provincia. Sin embargo, en el Estado ecuatoriano, la institución competente para receptar este tipo de denuncias es la Fiscalía General del Estado, no el presidente de la República o el gobernador de una provincia. No obstante, hasta el día de hoy, el señor Palacio no ha presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía General del Estado. En su ESAP, las presuntas víctimas mencionan el caso defensor de derechos humanos y citan, abro comillas, esta corte indicó que una violación al derecho a la circulación se puede constituir cuando una persona es víctima de amenazas o hostigamientos y el Estado no provee las garantías necesarias para que pueda transitar y residir libremente en el territorio de que se trate. Cierro comillas. Sin embargo, para que se le pueda exigir esto al Estado, se debían haber iniciado las acciones pertinentes, lo que en el presente caso no sucedió. Pero adicionalmente, cuando el honorable juez Sierra Porto preguntó al señor Palacio cuáles serían las condiciones para que pudiera regresar, qué es lo que el Estado debería garantizar, el señor Palacio afirmó que el riesgo permanece latente mientras el expresidente Correa pueda regresar al país. Es decir, los estándares establecidos por la Corte Interamericana respecto a las condiciones que debe garantizar el Estado en cumplimiento del artículo 22, en el presente caso resultan de imposible cumplimiento a la luz de lo requerido por la presunta víctima. En su ESAP, los representantes de las presuntas víctimas citan varios casos para sustentar sus alegatos respecto al artículo 22. Ninguno de estos casos resulta análogo en hechos al presente caso. Estamos hablando de casos de ejecuciones extrajudiciales y masacres de comunidades indígenas. Estamos hablando de desplazamientos forzados producto de una situación fáctica verificada, no de elecciones personales en el contexto de las condiciones y de las valoraciones personales y familiares que se puedan hacer y que por supuesto son legítimas, pero que finalmente se tratan de elecciones. En el presente caso existen 4 presuntas víctimas de los mismos hechos, los hermanos Pérez y el señor Emilio Palacio. Sin embargo, solo este último modificó su lugar de residencia y se encuentra fuera del país hasta la actualidad. Ni el señor Palacio ni los miembros de su familia tienen impedimento legal para regresar al país. Tanto es así que la esposa del señor Palacio ha regresado al país en 2 ocasiones. Finalmente, se debe recordar que la Comisión Interamericana en marzo del 2012 levantó las medidas cautelares por considerar que ya no existían las condiciones de riesgo que sustentaban estas medidas cautelares. Por lo que el Estado concluye que no existen elementos suficientes para configurar una violación del artículo 22.
Los argumentos respecto al artículo 26 se vinculan directamente con la alegada violación del artículo 22 y el Estado se remite a las consideraciones realizadas en su escrito. Sin embargo, resulta pertinente mencionar brevemente que, tal y como se ha manifestado el día de ayer en los testimonios, la salida del señor Palacio de diario El Universo fue una salida voluntaria. El diario El Universo, luego de la salida del señor Emilio Palacio, continuó siendo un medio de comunicación de oposición y resulta contradictorio el argumento del señor Palacio de que salió del país un mes después de haber renunciado del diario El Universo y que aún así constata la imposibilidad de encontrar trabajo en el Estado ecuatoriano, pues no resulta verosímil que haya realizado la búsqueda de ese trabajo si es que deseaba salir del país por las alegadas amenazas. Hasta aquí mi intervención. Cedo el paso a mi cogente, la abogada Amparo Esparza. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco el uso de la palabra. Me referiré ahora a la alegada violación. Señora, por favor, no la estamos oyendo. Se quedó sin audio. ¿Pueden escuchar? Ahora ¿Me sí. escuchan? Ahora Muy sí. amable, perdón el inconveniente. Le extendía mi saludo, señora presidenta, y hacía referencia a que me referiré a la presunta vulneración al derecho a la propiedad. Los representantes de las presuntas víctimas han afirmado que este derecho ha sido vulnerado por parte del Estado y sustentan su alegación en virtud de la condena dispuesta en el proceso penal al pago de $30 millones, señalando que este monto era excesivo. Como lo ha afirmado la abogada Álvarez en el reconocimiento de responsabilidad, el Estado ecuatoriano ya se refirió al monto mandado a pagar en esta sentencia penal y lo calificó de desproporcionado. Sin embargo, en relación al derecho a la propiedad, es intrascendente el análisis en relación al monto, pues se ha demostrado que esta condena jamás se ejecutó. Lo anterior incluso lo corroboran los representantes de las presuntas víctimas en su escrito de solicitudes de argumentos y pruebas, cuando mencionan, y lo cito, más allá de que no se materializó el pago, la propiedad de las víctimas fue puesta bajo un fuerte riesgo. Entonces, del supuesto fáctico que los representantes señalan como núcleo generador de la alegada violación, jamás se concretó y no llegó a producir efectos jurídicos. Incluso el riesgo del que habló la representante de las presuntas víctimas en esta audiencia no puede configurar una vulneración efectiva a la propiedad. Tanto así que el diario El Universo, en el proceso penal, durante el proceso penal, continuó funcionando y con posterioridad al proceso penal ha seguido funcionando de manera normal y adecuada. Incluso, como se ha mencionado, en el año 2012 fue el año en el que más ventas registró dicho diario. Y este registro también se puede ver incorporado en el informe pericial propuesto por el Estado ecuatoriano, en el cual la perito informa que adicional a las ventas registradas en el año 2012, en ese año también se registró un crecimiento en utilidades del 45%, un valor a ser tomado en cuenta. Es decir, que los representantes de las presuntas víctimas no han logrado probar a lo largo de todo el proceso interamericano, ni a través de su peritaje contable, ni a través de la declaración del señor Pérez del día de ayer, el nexo causal existente entre la condena penal, que jamás se ejecutó, la presunta afectación a su derecho a la propiedad y los daños que afirman haberse causado. En tal sentido, el Estado ecuatoriano afirma que la alegada vulneración al derecho al trabajo nunca se ejecutó, es decir, no existe. Ahora bien, con respecto a las pretensiones de los representantes de las víctimas en materia de reparaciones, es preciso tomar en cuenta que el Estado ecuatoriano ha hecho un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional y ha solicitado que la Corte repare a las víctimas en virtud de este reconocimiento, tomando en cuenta el periodo de tiempo en el que se dieron los hechos, esto es marzo del 2011 a febrero del 2012. Pero por otro lado, con respecto a los presuntos daños que corresponden a los derechos que no han sido reconocidos como vulnerados por el Estado ecuatoriano, el Estado solicita que la Corte se abstenga de ordenar reparaciones,
Esto en virtud de que no se ha logrado probar su existencia a lo largo de la presente audiencia ni del proceso interamericano. Los representantes no han podido justificar que los hechos del caso caracterizan violación a los artículos 7, 21, 22 y 26, respecto a los cuales sí solicitan reparación. Tampoco han podido demostrar el nexo causal existente entre la vulneración alegada y el daño que solicitan sea reparada. Esta situación ha provocado falta de claridad e incluso contradicciones entre los representantes de las presuntas víctimas, su perito contable y el señor Pérez en su declaración del día de ayer. Las contradicciones se evidencian, por ejemplo, en el monto del salario que afirman tenía el señor Emilio Palacio, en el periodo de cálculo de lucro cesante también. Pero también se evidencian al momento de intentar calcular el daño material de los señores Pérez. Esta inconsistencia se materializa al intentar generar un cálculo por concepto de lucro cesante a partir de supuestas afectaciones al diario generadas por la sentencia penal que nunca se ejecutó y que, según afirma el perito, podrían haber repercutido en la economía de los señores Pérez. Es decir, el perito pretende realizar un cálculo en virtud de supuestos. Esta pretensión colisiona incluso con las afirmaciones del propio perito en su informe pericial, donde establece, y me permito citarlo, las repercusiones del alcance económico como consecuencia del juicio no son focalizadas y son muy complejas de determinar en cuanto al tamaño del impacto y tiempo que se mantienen vigentes. El perito asimismo informa que en el periodo del año 2007 a 2013 existieron cambios normativos que afectaron al diario El Universo, pero hay que tomar en cuenta que también afectaron a la industria de la comunicación en general. Es decir, el perito afirma que existieron factores comprobables que afectaron a la economía de la comunicación. Estos factores también son reportados por la perito propuesta por el Estado ecuatoriano. Situaciones que son evidentemente ajenas a las alegadas por los representantes de las presuntas víctimas en el presente caso. Lo dicho evidencia que el pretendido impacto negativo que hubiera tenido el proceso penal sobre el estado financiero del diario no ha logrado ser demostrado. ¿Por qué? En evidencia de que la sentencia penal jamás se ejecutó. Además, hay que tomar en cuenta que las variaciones que alegan los representantes de las presuntas víctimas y el perito en la economía del diario Universo pudieron haberse dado, como afirma la perito del Estado ecuatoriano, al giro propio del negocio. Otra muestra de que la determinación de daños no ha podido ser demostrada fue a través del interrogatorio realizado por los jueces el día de ayer al señor Pérez, quien al ser interrogado respecto al impacto económico de la sentencia, mencionó 3 elementos: prohibición a los dueños de medios de comunicación para ejercer en otros negocios, disminución de la pauta publicitaria y asimismo se refirió al pago de honorarios profesionales. Las 2 primeras vinculadas a cambios normativos que afectaron a toda la industria. Y sobre el aspecto de honorarios, los representantes de las presuntas víctimas han requerido que la Corte disponga que el Estado ecuatoriano pague más de $2 millones por concepto de honorarios profesionales, los mismos que en el presente caso no han sido debidamente justificados como corresponde con facturas. Al respecto, el Estado solicita que la Corte tome en cuenta lo dicho en otro asunto también vinculado con Ecuador, que al respecto de honorarios ha manifestado que no tiene competencia para pronunciarse sobre los acuerdos que las víctimas lleguen con sus representantes, pero que sin embargo los representantes solicitan el apoyo de la Corte en este asunto. La Corte deberá analizar si el quantum del mismo es razonable. Y eso es lo que solicita el Estado ecuatoriano, que la Corte al revisar el presente caso analice si el monto de $2 millones requeridos por honorarios profesionales es razonable. Hasta aquí mi intervención. Cedo la palabra al abogado Espina. Adelante por los 3 minutos restantes. Muchas gracias, señora presidenta. Intentaré ser breve con esta parte. Bueno, muchas gracias, señora presidenta, señores jueces de esta corte. La representación de las presuntas víctimas vinculado justamente al artículo 21 han solicitado se disponga el sometimiento a un arbitraje para determinar el daño específico que el impacto habría habido sobre el medio de comunicación, particularmente sobre las víctimas, daños como accionistas y directivos. Esta solicitud la han sustentado en 2 casos y citan como precedente insigne para esto una presunta aplicabilidad del caso Chaparro Álvarez y Lapentti.
Sin embargo, el referido caso, señora presidenta, señores jueces, en nada se asemeja al que se ventila ahora ante la Corte. Del simple análisis se puede verificar que en el caso Chaparro Álvarez y Lapentti hay una evidente violación al derecho a la propiedad. Se generó una restricción ilegítima de bienes, concretamente una empresa con una aprehensión, depósito de bienes que pasaron a estar bajo la custodia del Estado. En tal virtud, era necesario en ese caso hacer una determinación de las pérdidas que significaron a los bienes de la compañía, razón por la cual, o vinculada a la administración que pasó a manos del Estado. Por el contrario, en el presente caso es evidente la inexistencia siquiera de restricciones, efectos de la propiedad privada. Peor aún en el caso de los señores Pérez, vale decir que el Estado nunca administró sus bienes, no existió aprehensión, no existió depósito en manos de funcionarios estatales, y como se desprende de los elementos presentados ante esta Corte, la empresa periodística ha sido administrada por los señores Pérez, y lo decía ayer en su testimonio, durante 20 años. Es decir, que no ha habido ningún tipo de restricción. Cabe indicar que otro caso que se cita es el caso Itcher-Bronstein, pero en el mismo caso no resulta aplicable para la situación presente, dado que este caso estuvo vinculado a una restricción ilegítima a la calidad de accionista, situación que no se ha producido en el presente caso. Bueno, sin más, pasaré simplemente a realizar la parte del petitorio. Con estos elementos, debemos decir que el caso se concreta dentro del reconocimiento parcial realizado por el Estado, vinculado al proceso penal seguido en contra del señor Emilio Palacios Urrutia y los señores Pérez. Actuación que evidentemente deberá ser valorada por la Corte IDH por las implicaciones jurídicas sobre responsabilidad internacional. Sin perjuicio del anterior, es necesario puntualizar, como se lo ha hecho ya en parte del alegato, que temporalmente el caso se enmarca en los años 2011 a 2012 exclusivamente, en que se siguió un proceso penal sin efecto alguno, y proceso como fue catalogado el día de ayer por el perito Albán como sui generis, es decir, único, dado que nunca existió una sola persona, además, una sola persona privada de la libertad, ni se realizó ningún cobro de valor contra los procesados, cosa, como se demostró en los interrogatorios de las presuntas víctimas, y además con... ¿Sí? Señor representante, se nos ha agotado el tiempo. Les estoy preguntando en este momento a los representantes de las víctimas si desean hacer uso de su derecho de réplica por 5 minutos, y luego seguiría el Estado con su derecho de dúplica por 5 minutos. Las víctimas, los representantes de las víctimas desean hacer uso de su derecho de réplica. Sí, con su venia, presidente. Adelante, señor representante. Bueno, en primer lugar, ustedes encontrarán explicación a una pregunta que le realizó ayer uno de los jueces a Emilio Palacios, de que si no valoraba el allanamiento y el reconocimiento de responsabilidad del Estado. Y la respuesta de Emilio fue, bueno, lo que pasa es que es como ambivalente, es como contradictorio. Y eso es lo que hemos visto, es decir, se trata de un reconocimiento, y por eso es que hemos tenido que litigar completamente el caso, que se ha realizado en términos ambiguos, precisos, contradictorios. Ayer vimos preguntas revictimizadoras a las víctimas y que solo se explicarían sin el reconocimiento de los hechos, que buscaban cuestionar su relato y la verdad de los hechos. Y las preguntas al perito de ayer y de hoy permitieron evidenciar una especie de actitud hostil a los argumentos y solicitudes tanto de la comisión de las víctimas. Pretenden en primer lugar, eso que llaman ellos, delimitar el marco fáctico y temporal al juicio, es decir, prácticamente a un año y medio, marzo de 2011, febrero del 2011, como si aquí estuviéramos en una suerte de recurso de casación abstracto o en un laboratorio que con pinzas vamos a sacar, y que lo único que existe en este caso es un juicio, cuando precisamente hay un marco en el cual se produce un juicio, pero todos unos hechos que comienzan muy temprano, como la comisión lo ha hecho notar en el 2007, con ataques sistemáticos, lo que ha llamado la relatoría y la comisión,
un patrón sistemático de ataques a la libertad de expresión y de ataques verdaderamente preocupantes y de juicios con un patrón sistemático, de tal manera que esos hechos producen un marco que va mucho antes del juicio y que llega hasta el día de hoy. Y por eso es que los daños que se producen van mucho más allá. Digo contradictorio porque se reconoce la influencia negativa en el proceso de los mensajes intimidatorios del entonces presidente del país. Pero precisamente si se reconocen esos mensajes como intimidatorios, esos mensajes se han producido antes y se han producido después y tienen un efecto inhibitorio. Luego me preocupa y me duele mucho el trato que se da a las palabras de las víctimas y particularmente respecto a Emilio Palacios. Ciertamente son situaciones diferentes. Al doctor César Pérez le impresionó, le dolió que se desmembrara Emilio Palacios en ese momento del Universo, pero yo invitaría a que lean con cuidado los informes que se han producido por el peritaje psiquiátrico y psicológico que están en el expediente para que ustedes vean el daño que se ha producido como consecuencia de ese patrón sistemático de acoso por parte de distintos funcionarios del Estado y que no es solamente un juicio en pinzas que recorrió y se perdonó la pena y aquí no ha pasado nada y vámonos a la casa. No, los daños se ven hasta hoy en día y esos ataques inclusive después, llamando inclusive a Emilio Palacios a que donde lo encuentren lo pateen. Un fiscal que lo está convocando a que vaya a su despacho de manera intimidatoria. ¿A quién se le va a pedir protección en esas condiciones? No quisiera que ninguno de nosotros se ubicara en esa condición, pero ciertamente, y no es comparable, y no lo hemos comparado, la situación del señor César Pérez y la situación de Emilio Palacios, como si Emilio Palacios hubiera salido de vacaciones de manera voluntaria. Repito, muy triste. Por último, simplemente llamar la atención de que este es un tema delicado, las violaciones al derecho de propiedad. Hay un peritaje y todos sabemos que en los estados financieros de una empresa, si está demandada por 60 millones de dólares, los auditores y los financieros deben reflejar los pasivos contingentes que afectan los estados financieros, pero además se mencionaron una serie de hechos concomitantes como las costas, los gastos del juicio que tuvieron que emprender, que sí fueron reales, y por supuesto todos los efectos que fueron dados a conocer. De tal manera que con esto termino, es un tema muy delicado que la Corte debe analizar porque si no, estos daños se pueden dejar perdurar en el tiempo. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor representante. El representante del Estado, su derecho a duplicar, ¿quién lo hará? Gracias, señora presidenta. Voy nuevamente a iniciar yo con el uso de la palabra. Respecto a las razones por las que este proceso continúa en litigio más allá del reconocimiento parcial que ha realizado el Estado ecuatoriano, ratificamos que lo que se continúa debatiendo son precisamente los derechos no reconocidos por el Estado, que además tampoco fueron considerados por la Comisión Interamericana en su informe de fondo. Estos derechos son los que se han alegado, que son el artículo 7, el 21, el 22 y el 26, y por supuesto las reparaciones que se reclaman del Estado ecuatoriano derivadas de las alegadas violaciones a estos derechos. Por otro lado, respecto a la delimitación del periodo de tiempo, nuevamente esta representación se refiere al análisis que ya hizo el Estado ecuatoriano respecto a los casos citados por los representantes con los que se busca acreditar un patrón sistemático de violaciones o un contexto. Y simplemente se ratifica en que los casos que se han presentado corresponden a diferentes temporalidades, corresponden a diferentes condiciones e incluso tienen diferentes resultados. Se citan casos que incluso son antes del gobierno, que en este caso se le atribuyen las violaciones. Hay casos en los que además los jueces ratificaron el estado de inocencia y lo que esta representación
quiere hacer notar a la Honorable Corte es precisamente que todos estos elementos que se han presentado son elementos que no tienen un denominador común. Por otro lado, el día de ayer, por ejemplo, si es que nos referimos al contexto del que habla la Comisión Interamericana, que va desde el 2007 hasta el 2017, el día de ayer se hizo referencia a que antes de este proceso penal, es decir, antes del 2011, no se tenía siquiera conocimiento del delito de injurias, un poco haciendo referencia a la falta de recurrencia por parte de los funcionarios públicos a este delito, o que antes de este proceso penal no se habían presentado demandas. Eso se lo puede revisar en los testimonios presentados del día de ayer, con lo cual el alegado contexto entonces no sería desde el 2007, sino desde el 2011, y eso es un poco lo que el Estado ha estado tratando de hacer notar a esta honorable Corte. Doy el paso ahora a mi coagente, el abogado Espín. Muchas gracias, señora presidenta, con su venia. Sí, adelante por 2 minutos y medio. Exacto, gracias. Simplemente nosotros queremos puntualizar, como se dijo, sobre los hechos, que hay hechos específicos en este caso, que este caso ha sido catalogado de sui generis por el perito Albán que se presentó dentro de esta misma audiencia. Y en ese sentido es un caso único, probablemente es lo que se ha dicho, y es un caso además en el que se puntualiza que no existieron efectos. Finalmente, no efectos penales, es decir, no hubo ningún tipo de pena privativa de libertad. Es más, la entrada y salida de las personas que fueron procesadas dentro de ese proceso fue totalmente voluntaria, no existió ningún tipo de restricción y civilmente tampoco tuvo ningún efecto, porque aquel monto determinado como daños y perjuicios jamás fue efectivo. ¿Por qué esto? Porque esto es importante considerarlo para las reparaciones que acá se están reclamando. Es decir, no hay lugar a una reparación en el contexto del artículo 21 que se ha reclamado, y es importante porque no hay prueba. Aquí no se ha podido acreditar. Aquí ha habido posiblemente algunos juicios subjetivos sobre presuntas implicaciones, pero en realidad de forma concreta el Estado ha sido consistente en verificar que no hay una prueba objetiva de un daño causado. Y eso ha sido muy importante, además por una pretensión que, como se ha dicho, es de pretender llevar esto a una jurisdicción arbitral, que además tiene un carácter de voluntario. Pero adicionalmente eso, señora jueza, nosotros hemos señalado adicionalmente que sobre ese punto vemos que los años posteriores, e incluso el mismo año del proceso, los posteriores, fueron años donde incluso esta compañía, propiedad de los señores Pérez, tuvo los mayores incrementos desde el punto de vista de sus ventas. Entonces, bueno, estas son simplemente pequeñas precisiones que se querían hacer dentro de todos los elementos que se han discutido en este caso, los interesantes elementos que se han discutido. Así que muchas gracias, señor presidente, señores jueces, por su atención. Muchas gracias a ustedes. Ahora ofrezco la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que hagan sus observaciones finales. Buenos días, presidenta, buenas tardes. Voy a hablar yo como presidenta de la Comisión Interamericana y posteriormente el relator de libertad de expresión, Pedro Vaca. En primer lugar, adelante, señora presidenta, un saludo, no la había visto. Adelante. Sí. Muchas gracias, presidenta. Un saludo también para usted y para los jueces de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un saludo a la representación del ilustre Estado ecuatoriano, a las víctimas y a sus representantes. Honorable Corte, la Comisión parte por resaltar la importancia que reviste el presente caso para la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo en las Américas, una región donde personas con cargos de responsabilidad dentro del Estado acuden con frecuencia a figuras penales y civiles con la intención de censurar el debate público. Esto a pesar de la tolerancia a la crítica que están llamados a tener y el rol de garantes de la libertad de expresión de sus gobernados, que están llamados justamente a cumplir. La Comisión realizará sus observaciones finales en el siguiente orden: reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado, la situación estructural de estigmatización a la prensa crítica durante la época de los hechos, la responsabilidad estatal derivada de las sanciones penales y civiles impuestas en el proceso penal por la comisión del delito de injurias calumniosas graves contra la autoridad y las violaciones al debido proceso y la protección judicial. Con respecto al reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado,
La Comisión valora dicho reconocimiento al constituir una contribución positiva al desarrollo del presente proceso internacional y la dignificación de las víctimas. La Comisión identifica que el Estado ecuatoriano explicó en esta audiencia que su reconocimiento se centra en determinados hechos y violaciones identificadas por la Comisión en su informe de fondo. Sin perjuicio de ello, la Comisión resalta que el Estado no precisó de manera específica que el reconocimiento sea de todos los elementos de hecho, derecho y medidas de reparación señaladas por la Comisión. La Comisión solicita a esta honorable Corte que emita sentencia donde determine el alcance de dicho reconocimiento a la luz de los hechos del caso y resuelva los aspectos que aún permanecen controvertidos por los representantes, determinando las reparaciones correspondientes, incluidas las medidas de no repetición. En segundo término, honorable Corte, el presente caso se enmarca en una situación estructural de estigmatización contra la prensa crítica durante la época de los hechos. Ello ha sido reconocido por la Comisión Interamericana y por su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Asimismo, en distintas oportunidades durante la sustanciación del proceso por injurias calumniosas, el entonces presidente de la República hizo declaraciones públicas estigmatizantes en contra del señor Palacio Urrutia y del diario El Universo y sus directores, señalando, entre otras expresiones, que no solo buscaría que se sancione al sicario de la tinta, sino también al que lo contrató y permite esos asesinatos de tinta a los dueños del circo. La existencia de la situación citada fue además reiterada el día de ayer por las declaraciones de las víctimas y del perito Albán. Sobre el fondo del caso, la Comisión considera que de los hechos reconocidos por el Estado no existe controversia en cuanto a que el artículo "No a las mentiras" fue de autoría del periodista Emilio Palacios Urrutia y se trató de un asunto de alto interés público sobre la actuación del entonces presidente de la República en los eventos de septiembre del 2010. Tampoco ha sido controvertido que el Estado impuso a las víctimas una condena de privación de la libertad personal como sanción por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y estableció una sanción civil de $30 millones al periodista y directivos del medio de comunicación y una condena de $10 millones contra la persona jurídica que publicaba el Universo. Además, el entonces presidente perdonó la pena y condonó la obligación al pago de daños y perjuicios. Al respecto, la Comisión considera lo siguiente. En primer lugar, en su informe de fondo, la Comisión estableció que el uso y aplicación de mecanismos penales para sancionar expresiones, especialmente sobre cuestiones de interés público y sobre funcionarios públicos o políticos, vulnera per se el artículo 13 de la Convención Americana. Ello en tanto no hay un interés social imperativo que la justifique y resulta innecesaria y desproporcionada. Segundo, en el presente caso se recurrió al derecho penal, el cual, como se ha destacado en distintas ocasiones, no cumple con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En este sentido, la propia existencia de leyes penales de difamación, que incluyen difamación, injurias, calumnias, constituyen una violación del derecho a la libertad de expresión. Ello fue reiterado el día de hoy por el perito Mendel. Ello se agudiza si las personas que inician querellas con base en dichos delitos son autoridades públicas que deben soportar un mayor nivel de tolerancia respecto a la crítica de todo tipo y quienes en casos como el presente utilizan dichas figuras no para buscar la protección de su honor como objetivo legítimo, sino para censurar el debate público y generar un efecto inhibidor en la prensa crítica a su gestión. Tercero, en cuanto a la aplicación del test en el caso concreto, la Comisión concluyó que la ambigüedad y amplitud de los artículos del Código Penal vigentes en la época implicaron un incumplimiento del requisito de estricta legalidad en la imposición de restricciones de los derechos a la libertad de expresión del periodista y de los directivos del diario El Universo. En este sentido, si bien la normativa penal buscaba la protección del honor de la persona que se consideraba ofendida, el cual es considerado un fin legítimo, el uso y aplicación de mecanismos penales resultó innecesario y desproporcionado. Además, como fue señalado por las víctimas del caso, el efecto amedrentador e inhibidor no solo afectó al periodista Palacio Urrutia, sino también a los directivos del diario, quienes se vieron obligados a moderar su línea editorial para evitar represalias adicionales por parte de autoridades estatales. Con su venia, Presidenta, le voy a dar la palabra ahora al relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca. Adelante. Muchas gracias, Presidente. Quisiera compartir que es de particular relevancia destacar que el monto de la reparación civil
ordenado en 40 millones de dólares, por sí mismo constituye una sanción desproporcionada que resulta a todas luces tan o más intimidante e inhibidora para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal. El monto de la sanción tuvo como objetivo enviar un mensaje amedrentador a la prensa crítica en Ecuador y hace de la persona Emilio Palacio y de los directores del diario un ejemplo de lo que podía ocurrirle a otras personas críticas. La intención no fue reparar un alegado daño al honor y buena reputación, máxime si los eventos del 30 de septiembre de 2010 originaran sendas críticas en contra del entonces presidente y otras autoridades estatales, quien solo decidió querellar a un periodista de los muchos que se habían pronunciado de manera crítica. Además, a las autoridades judiciales tampoco demostraron de qué manera el presunto daño causado a la figura del presidente ascendía a la suma de 40 millones de dólares. En este sentido, la comisión destaca la importancia de los criterios señalados por el perito Toby Mendel a efectos de que los estados garanticen salvaguardas para evitar que se ordenen sanciones desproporcionadas. Como tal, las opiniones sobre asuntos de interés público gozan de absoluta protección y no pueden ser objeto de sanción penal en una sociedad democrática porque la cárcel, la amenaza de cárcel, el tratamiento público como criminal y todo lo que implica una defensa penal constituye en sí mismo una carga drástica y desproporcionada por una opinión de alto interés público. Más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en desempeño de su cargo. Adicionalmente, la deliberación democrática abierta y plural también es incompatible con las sanciones civiles desproporcionadas, porque opinar sobre lo público y sus funcionarios no debería costar el patrimonio construido o por construir en la vida ni la existencia de un medio de comunicación. Asimismo, la Comisión considera que el Estado es responsable internacionalmente por la condena penal como autores coayudantes de los directivos del diario con base en criterios de responsabilidad objetiva que no corresponden en este tipo de procesos. Asimismo, es responsable por haber ordenado el pago de la indemnización civil desproporcionada a pesar de que no tuvieron el rol de revisar, supervisar o aprobar dicho contenido. Si bien los directores de los medios tienen responsabilidades específicas bajo la ley por aquellos contenidos en los que sí intervienen o forman parte de su página editorial, estas responsabilidades no debían ser objetivas ni de carácter penal, y las sanciones civiles debían ser necesarias y proporcionadas, lo cual no ocurrió en el presente caso. Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad del Estado por la violación de las garantías judiciales y protección judicial, la Comisión destaca que existieron serios cuestionamientos sobre la independencia judicial en el marco del proceso penal por injurias calumniosas, entre ellos, la falta de claridad en cuanto a la selección de jueces temporales del banco de elegibles, que entendieron el caso que nos ocupa, lo que vulneró el principio de competencia. Segundo lugar, la falta de investigación efectiva sobre la alegada elaboración de la sentencia de primera instancia por personas ajenas al juzgado encargado, a pesar de que existieron declaraciones de personas involucradas en los procesos a este respecto, así como la sanción a los funcionarios que permitieron la diligencia de clonación de disco duro del juzgado de primera instancia. Asimismo, la CIDH consideró que las declaraciones públicas realizadas por el entonces presidente colocaron en una posición de desigualdad a las partes y la garantía de independencia se vio seriamente impactada, ante lo cual la efectividad de los recursos interpuestos por las víctimas para lograr la reversión de la sentencia condenatoria era dudosa. Además, la CIDH concluyó que no se garantizó los medios adecuados y el tiempo adecuado a la defensa de las víctimas, lo que terminó vulnerando su derecho al debido proceso. Como fue señalado por la perita Marina Brilman, el escrutinio de la existencia de aplicación adecuada de las garantías de independencia judicial debe ser todavía más estricto cuando se trata de un caso presentado por una alta autoridad, ya que el riesgo a la independencia judicial resulta mayor. Lo anterior, máxime si se trata de procedimientos en contra de periodistas, ya que las consecuencias de no garantizar la independencia judicial en dichos casos generan un severo impacto en ambas dimensiones de la libertad de expresión y con ello en el debate público trascendental en sociedades democráticas. Es importante hacer una mención a la implicancia simbólica y social que tiene el denominado perdón del ofendido en el presente caso, que si bien solo tuvo como efecto el desistimiento de la persecución de la ejecución de la pena,
cumplió un rol humillante dentro del debate público en perjuicio del derecho a la libertad de expresión de todas las voces disonantes al gobierno de la época. Es una distorsión democrática considerar que es plausible perdonar una expresión legítima, porque lo que debe prevalecer son las garantías democráticas a la expresión sobre asuntos de interés público. La gran paradoja es que a quien cuestionó al presidente se le asignó una etiqueta de criminal, y quien desconoció su deber de tolerancia a la crítica se aseguró de aparecer públicamente como un redentor. Frente a la delimitación temporal, en el expediente la comisión ha explicado el por qué sustenta el periodo de tiempo que ha considerado como marco contextual. Yo solo agregaría que es preciso advertir que la autocensura es una atmósfera, y de ahí que sea tan complejo que las sociedades democráticas se repongan a ella una vez se empieza a respirar. Honorable Corte, la comisión desea concluir su presentación resaltando la relevancia de este caso y solicitando que, además de las medidas de justicia individual, determine que el Estado ecuatoriano derogue los llamados delitos contra el honor y adecúe su normativa a los criterios establecidos en el presente caso. Si bien la CIDH toma nota de la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Penal del 2014 y la derogación del tipo penal de injuria calumniosa, el Estado no ha eliminado de forma inequívoca la posibilidad de penalizar las críticas dirigidas a las autoridades públicas o referidas a temas de alto interés público, al mantener el delito de calumnia y las contravenciones de cuarta clase. Esto podría abrir camino a procesos penales que tengan un efecto inhibitorio sobre discursos de interés público y son contrarias a los estándares interamericanos establecidos, por lo que una eventual medida de reparación en este sentido resultará de gran importancia para la protección de la libertad de expresión en el Ecuador y en el continente. Muchas gracias, Presidenta. Con esto concluimos las observaciones finales. Muchísimas gracias a la comisión por sus observaciones. Y ahora pregunto a los señores jueces de la Corte si desean formular alguna pregunta a las partes o a la propia comisión. Pregunta al señor juez Ricardo Pérez Enrique. Señora Presidenta, con su permiso, yo en realidad no voy a hacer preguntas, sino que voy a solicitar que en sus alegatos finales, tanto las partes como la comisión, primero realicen una argumentación específica respecto a la naturaleza jurídica del artículo del señor Palacio, no a las mentiras. En segundo lugar, a la representación de las presuntas víctimas, es decir, en su alegato han hecho referencia cuando hablan de la violación del derecho a propiedad, a la necesidad de hacer previsiones contables frente a una condena eventual que derivó de este proceso penal, que desarrolla en ese aspecto de qué manera perjudicó el derecho de propiedad de las presuntas víctimas. Y en cuanto a la condena en daños, la condena penal en daños, me interesa que se aclare definitivamente que no hubo condonación de esta deuda y cuál es el plazo conforme a la legislación o la jurisprudencia ecuatoriana para que un crédito de este tipo prescriba o caduque, ¿verdad? Para que no sea más exigible. Esas son las preguntas que a mí me interesan que se diluciden en los alegatos finales. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Pregunta al señor juez Raúl Zaffaroni si tiene preguntas que hacer. No, señora Presidenta, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Pregunto al señor juez Eduardo Ferrer MacGregor si tiene preguntas que hacer. No, señora Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pregunto al señor juez Humberto Sierra Porto si tiene preguntas que hacer. No, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pregunto al señor juez Eduardo Biogrossi si tiene preguntas que hacer. No tengo preguntas, pero quiero hacer una petición también, igual que el juez Pérez Manrique. Sí, adelante, señor juez. En el sentido, Presidenta, que desearía que en los alegatos finales, escritos, si las partes así lo estiman, hicieran alguna reflexión sobre la propiedad de un medio de comunicación y la libertad de expresión. En particular,
Mientras alguien sostiene que los propietarios no pueden, de un medio de comunicación, tener incidencia en la línea editorial de ese medio de comunicación. Básicamente quisiera saber eso. Muchas gracias, presidente. Esa reflexión se la está usted planteando a la comisión y a las partes. A todos, sí, presidente, exactamente. Muchas gracias. La relación entre propiedad y libertad de expresión. Muchas gracias, señor juez Biogrossi. Entonces, no hay más preguntas. Y antes de levantar esta audiencia pública, quisiera recordar a las partes y a la Comisión Interamericana que, de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 14º de la resolución de la Presidencia de la Corte de 12 de abril del 2021, los representantes de las presuntas víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana cuentan con un plazo hasta el 16 de julio del 2021 para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con el fondo y las eventuales reparaciones y costas en este caso, y que este plazo es improrrogable. Finalmente, quisiera agradecer a la señora presidenta y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la representación de las presuntas víctimas y a la representación del Estado de Ecuador por su comparecencia y participación en esta audiencia, lo mismo que a todas las personas que nos han acompañado en estos 2 días de estas audiencias tan importantes. Un agradecimiento también en especial para los señores peritos y para la señora intérprete y el señor intérprete por habernos acompañado en estos tan importantes procedimientos que para la Corte son esenciales. Y se levanta la sesión y les deseo buena tarde. Hasta luego.